Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Alguien los llamó hace mucho tiempo los fantasmas de piedra, otros los bautizaron como los dioses sin nombre. Quiero contarles su historia brevemente. Pero no es una historia tanto de arqueología, de datos concretos, de saber quiénes son estas figuras tan enigmáticas, sino más bien es una historia parecida, muy similar, entre comillas, a la maldición famosa de los faraones. ¿Qué ocurre? Que, como pasa en España, no le hemos hecho ni caso. Pero a mí me pasó algo, hace no mucho tiempo, en abril de 2013, que me hizo reconectar con esta crónica olvidada de hechos. Una civilización absolutamente desconocida surgía, veía la luz después de casi 3.000 años de antigüedad, 3.000 años de sueño, en un paraje entre las provincias de Albacete y Murcia. Pero ya hacía mucho tiempo que había olvidado la historia del Cerro de los Santos. ¿Cómo volví a darme cuenta de que tenía que contarles esto? En un viaje rutinario, familiar. Una noche turbulenta para mí, yo andaba cavilando, reflexionando. No era una noche especialmente plácida. Y en un momento del camino, fue mi perro Merlín, uno de mis perros, polizón amable siempre y vigilante, quien se puso a mirar por la ventanilla y a ladrar con insistencia. Ustedes, sobre todo los que tienen perros, saben que siempre hacen, aunque sean muy pequeños, como es el caso de Merlín, esa función de proteger a su familia. ¿Y qué veía Merlín? Y yo casi fui estudiándolo, ¿no? ¿Qué le pasa a este perro? Total, que él miraba a un punto fijo, una especie de lomas oscuras que yo no sabía entonces que eran ya el inicio del territorio de Montealegre del Castillo, lugar donde surgieron estas figuras, unas 700 u 800 de este tipo. La inmensa mayoría han desaparecido para siempre. Merlín insistía, y yo me fui metiendo, y seguro que les ha ocurrido a ustedes más de una vez, por carreteras secundarias y parajes que realmente nunca había pisado. Pero me parecía que hay un juego curioso. El perro, como si viese algo, enfocaba siempre al mismo punto, y allí nos acercamos. Entonces lo entendí, con él en el exterior, con frío, hacia las 4 de la madrugada, y me dio un impacto fuerte ver un pequeño cartel casi olvidado que decía Cerro de los Santos. Y es que desde el siglo XIV, las buenas gentes de Montealegre del Castillo decían que unos gigantescos santos, que no se parecían a nada, surgían de vez en cuando entre la tierra. Bien, pues esta historia es una historia además de locura, de codicia, de pasiones, de traiciones. ¿Y saben lo que pasa? Que yo ya estoy harto de que no prestemos atención al enorme misterio, a las historias increíbles de película que surgen en nuestra propia tierra. Es más, la historia que les voy a contar ahora fue una gran mancha, una mancha oscura sobre la arqueología española. Hubo mucho miedo a estas figuras y a lo que significaban. Y más de uno perdió la cordura. Precisamente en una casa de misericordia, en un manicomio, comienza esta crónica de hechos que yo, después del aviso de mi perro Merlín, no me resisto a compartir con todos ustedes. Juan Amat, de profesión relojero, se convulsiona en un camastro. Hay alguien cerca de su cama. Él lo sabe. Siempre ocurre al llegar la noche. Lo presiente. Escucha un lamento sordo, un alarido creciente. Poco a poco se aproxima desde el final del pasillo. Es la señal de que van a aparecer. Él no está loco. Son ellos. Ellos son quienes le han arruinado. Y ahora quieren que pierda la cabeza. Es una tortura muy difícil de aguantar. Hasta un sabio como él puede sucumbir ante los espectros. Cada madrugada se esconden. Avanzan por el pasillo vestidos con un ropaje fantasmal. Arthur Engel tardó 5 segundos en comprobar que la leyenda era cierta. Amat, el relojero de Yecla, había perdido el juicio. Arruinado y en pleno delirio, hablaba por momentos en una lengua extraña y dialogaba con las sombras de su propia locura. Loco y desamparado. Eso anotó en su cuaderno de viaje.
Los esfuerzos por recomponer su cordura fueron inútiles. El prestigioso historiador pretendía llegar al origen de un misterio oscurecido por la bruma del tiempo, un espinoso tabú de la recién nacida arqueología española. Solo al rescatar aquellos dibujos, solo al ponerlos ante la cara del pobre desgraciado, comprobó que allí flotaba algo más que la profunda locura. Era un miedo muy difícil de definir con palabras. El arqueólogo francés buscaba las claves de algo sucedido 30 años antes. Era el único modo de explicar la maldición que se había cebado con algunas personas influyentes y muy sabias. La raíz de todo comenzó en 1860, en un paraje conocido como Cerro de los Santos, cerca del pueblo albaceteño de Montealegre del Castillo. Allí, en los confines de una llanura perdida, se había producido un hallazgo sensacional para el que nadie parecía estar preparado. El impacto fue internacional. De pronto, en mitad de unas tierras de labranza, habían aparecido 1, 5, 100, 200 figuras de gran tamaño. Eran mensajeros de piedra de una cultura completamente ignorada. Las nerviosas manos de los labradores las arrancaban de las entrañas del suelo con la emoción de quien intuye con certeza que se está escarbando en un episodio nunca contado en el gran libro de la historia. Las expresiones graves y hasta inquietantes, las proporciones, los atuendos. Se acababa de descubrir un remoto santuario que nada tenía que ver con griegos, romanos, fenicios o egipcios. Aquella cultura era oficialmente imposible. Nada cuadraba para explicar unas siluetas tan extrañas. Los iberos no existían como concepto, pero acababan de resucitar de 2500 años de largo sueño. Amat, conocido como el relojero de Yecla, era un avispado chamarilero. Fue de los primeros en darse cuenta del hallazgo. Artesano vocacional, parecía poseer un primitivo radar que le permitía llegar antes que los demás a las piezas más preciadas. Siente una conexión difícil de explicar con cada nuevo tesoro. Algo le une a aquellas estatuas blanquecinas y misteriosas. Feliz, recorre el camino que separa Montealegre de Yecla con su carromato repleto de cabezas redondeadas, de damas amortajadas, de figuras nunca antes vistas por ningún arqueólogo en todo el mundo. Juan de Dios de la Rada era el gran catedrático de la historia de España. Al escuchar la noticia, no dudó en llegar a acuerdos con Amat para comprar aquellas piezas prodigiosas con destino al Museo Arqueológico Nacional. Así, una y otra vez, se hicieron varios tratos. De la Rada parecía hipnotizado por aquellas figuras. Destinaba incluso su dinero personal. Estaba completamente obsesionado por terminar una colección, la gran colección de la primera cultura española, algo que impresionaría al mundo entero. Dominados unos por los sueños de grandeza y otros por el dinero fácil, comenzó la locura de las figuras del Cerro de los Santos. Expoliado casi todo el viejo santuario, Amat comprobó que había una forma mucho más sencilla de satisfacer al catedrático. Y así, como un desafío personal, como un reto y una trampa, se dedicó noches enteras a crear extrañas quimeras, figuras imposibles, monstruos de diferentes culturas, cuya única patria real era su febril imaginación. Llegó incluso a tomar un punzón y a escribir extrañas palabras para dotar de grafías únicas a aquellas criaturas. Catapultado por su ansia, grabó también letras y signos en trozos de esculturas auténticas para revalorizarlas. El ansia le cegaba y los ojos henchidos de codicia contrastaban con aquellos otros, tan fríos y distantes, como de otro mundo, que le observaban en silencio.
Juan de Dios de la Rada, con una trayectoria impecable y vital para la arqueología española, se dejó engañar. Nadie lo explica aún hoy. ¿Locura transitoria quizá? Dio por verdaderas aquellas esculturas apócrifas del relojero, y al presentar su trabajo sin distinguir unas de otras, quedó en ridículo ante el mundo. Y aquel catedrático apenas pudo superar el varapalo. El deshonor, la pesadilla, el amargo recuerdo le persiguió cada día hasta el final de su vida. Lo peor de la locura de Amat, de su ruina económica y mental, es cuando le ponen la camisa de fuerza. Entonces se nota indefenso, inválido ante aquella energía que se presenta en la habitación. La presión en el pecho, el extraño cántico de una mujer que avanza. Es la dama. Arrepentimiento. No hay que turbar el sueño de los muertos, se dice a sí mismo entre dientes. El sueño eterno y milenario de los dioses busca ahora ocioso. El hábil artesano que confundió a los expertos y se entrometió con los mensajeros de lo sagrado no puede mover sus brazos. Quizá sea esta su última noche. Quizá haya llegado el momento de la venganza de Ultratumba, de los enviados, del Cerro de los Santos. Los huesos del infortunado relojero de Yecla acabaron en una fosa común en la Casa de Locos, así se llamaba, y Misericordia de Alicante. Se ponía final a una historia de delirio, de codicia, como han visto, yo les anunciaba, una historia única que nadie sabe exactamente por qué se produjo. Hay también su tinte de conspiración. Fueron tantas las figuras falsificadas y muy bizarras que hay quien piensa que hubo otros arqueólogos, óiganme bien, es maravilloso, franceses, que estaban interesados en destruir cualquier noción sobre una cultura española inicial y que curiosamente luego compraron a muy bajo precio cualquier figura porque en España teníamos miedo, pensando que podían ser falsas. Les contaré un detalle. Arqueólogos como Pierre Paris o ese Arthur Engel que llega a ver al relojero delirando pensando que se le aparecen las figuras del Cerro de los Santos, compraron, por ejemplo, poco después la Dama de Elche, sí, nuestra querida Dama de Elche, por 5.000 pesetas. Y la compraron porque en España nadie se atrevía a decir si era real, auténtica o falsa. Todo el arte íbero, los españoles que fuimos, una de nuestras patrias más antiguas, quedó en entredicho por estas figuras. ¿Y saben por qué? Porque como siempre era demasiado pronto. Hasta medio siglo después no se autentificó con otros hallazgos que estas culturas, que estas figuras, que estos dioses sin nombre realmente tuvieron una función, mucho antes de romanos, de griegos, y que nadie sabe cómo se llaman, ni qué idioma hablaban exactamente, ni quiénes eran estas deidades, ni qué ritos se le ofrecían. Muchas veces, como en el Cerro de los Santos, aparece en mitad de la nada un santuario amplísimo. Desconocemos todo en torno a él. Y verán, hay unos vasos que realmente son vasos de libación. Muchas de las damas, alguna de ellas impresionante, como una dama que parece amortajada, llevan ese vaso que parece que es lo que se hacía. Algún tipo de esencia de libación se arrojaba a un pozo para pedir a aquellos dioses sin nombre para que respetasen el entorno o protegiesen a sus gentes. Muchas de estas figuras fueron enterradas hace ya muchos siglos por algún motivo que se desconoce. Como si los propios constructores y creadores, como ocurrió con todo el arte ibérico, tuviesen cierto miedo, cierta repulsión a lo que fueron obras tan acabadas, tan bellas, tan enigmáticas. Verán, yo tengo aquí, y no quiero hacer esto muy largo, un libro que realmente es inencontrable, y es ese trabajo de Juan de la Rada, hipnotizado por estas figuras, presentado ante la Academia Española, mezclando algunas criaturas reales con otras falsas. Hoy sabemos que todo esto es absolutamente auténtico, pero era demasiado antiguo y no se parecía a nada, por tanto fueron un poco víctimas de su propio misterio. Les contaré algo más. Picasso, ahí es nada, el gran Picasso,
tiene una historia maravillosa con esa cabeza que ven ustedes ahí, con ojos almendrados, con estructuras muy poderosas, muy potentes, sobre todo con mucho magnetismo. Bueno, pues Picasso, que desde luego no era ningún tonto, sino más bien todo lo contrario, uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, tuvo siempre en su estudio 2 cabezas del Cerro de los Santos. Y él mismo aseguró que esa revolución mundial que es el cubismo, esas señoritas de Aviñón, vean la cara, esas figuras, ese cambio fundamental en la visión del hombre, surge por noches enteras meditando y dibujando algo que a Picasso le sobrecogió, porque era un hombre muy sensible. La extraña expresión, nunca vista antes, de esas figuras surgidas en el Cerro de los Santos y que él sabía muy bien que eran verdaderas, desde luego. Picasso en su tumba, tiene una figura. Y uno no pone junto a su tumba cualquier figura, ¿verdad? Es una reinterpretación con formas picasianas, formas modernas, de una figura de mujer que avanza con largas manos y una especie de vaso de libación. Es su retrato, a su forma, de la dama oferente, esa joya del Cerro de los Santos. Verán, tenemos esa joya, como digo, en el Museo Arqueológico Nacional. Son figuras que yo les invito a que vean, porque como digo, me siento en esa misión de reivindicar mediante el misterio el amor por nuestra arqueología. Es posible que muchos arqueólogos muy meticulosos ellos o muy dogmáticos no comprendan el misterio. Es posible que algunos otros sí comprendan que es mucho más que medidas, que materiales. Todo esto es mágico. Mucha gente enloqueció por estas figuras. Algunos acabaron convencidos de que en mitad de la noche venían por haber profanado su sueño. Y es que con lo sagrado y remoto nunca hay que jugar. Les diré una última cosa bonita de esta historia y quería traerles como inicio del programa. Recuerdan a Merlín, ¿verdad? Y recuerdan, bueno, ese algo que quizá pueden ver los animales y que nosotros, que fuimos muy animales, hemos olvidado ya por desgracia. Ese instinto, aquella noche de abril, le indicaba quizá para enseñarme a mí, que yo les enseñe a ustedes esta historia. Porque esta historia no ha salido de los libros absolutamente científicos. Nadie ha hecho un programa de televisión divulgativo o misterioso queriendo dar a conocer, sobre todo a los jóvenes, el Cerro de los Santos. Y será criticado o no, pero es mi misión. Y yo estaré encantado de que ustedes se pongan como yo he estado esta misma semana delante de estas figuras, las miren y contemplen el enorme secreto, las preguntas que aún quedan ahí, el enigmático sello de esta figura que son los abuelos de nuestros abuelos y de los que no sabemos nada. Bien, pues Merlín nos hizo este favor a todos, pero sobre todo a una persona en Montalegre del Castillo, Francisco Millán, concejal de Cultura, que escuchó el comentario que yo ahí arriba hice, tan impactado por reconectarme con la historia del Cerro de los Santos a raíz de lo que para cualquiera, si no está tan loco como yo, sería una simple anécdota. Bien, él lo sintió y dijo, vamos a volver a excavar en el Cerro de los Santos. Y después de 50 años se vuelve a excavar porque un concejal en ese pueblo escucha a un loco como yo ahí arriba que ha visto que su perro vuelve a mirar un cerro donde no se ha vuelto a remover la tierra desde tiempo A. Y estuvimos en las excavaciones. Evidentemente, Carmen y yo, y también Nacho Ares, nuestro compañero, fuimos rápidamente. Para nosotros era estar en un lugar sagrado, un lugar donde ha pasado tanto. Y tuvimos tiempo, y quiero regalarles esto, de ver cómo los jovencísimos arqueólogos, mi abrazo para ellos, me he enterado que son gente muy joven que de su propio bolsillo va allí a trabajar, porque ellos sí que saben la leyenda y el enigma de ese lugar, que no es cualquier lugar. Y allí están esos chavales sacando todo el día trozos de cerámica y algunas piezas excepcionales que no habían visto la luz y que tuvimos la oportunidad de grabar ahí según salían de la tierra. Y eso es maravilloso. En ese cerro, entre Murcia y Albacete, todavía hay muchos secretos, muchos misterios. Pero nuestra misión es contárselo, reencantarles a ustedes, porque no vamos a ningún lugar solo con la maldición de los faraones, las momias y la arqueología de otros. Nosotros somos tan importantes, tan enigmáticos, tan dignos de encandilar a las jóvenes generaciones con historias que atrapan, como creo acabamos de demostrar. Las figuras del Cerro de los Santos, como toda la arqueología, estará muy deseosa de que ustedes, hombres y mujeres del siglo XXI, vuelvan a hacerles preguntas, a reflexionar ante ellas. Es como si cogieran vida, ¿verdad? En fin, espero que hayan disfrutado con esta aventura que es nuestra historia, siempre envuelta de misterio. Vamos ahora con otros misterios que son absoluta actualidad.
El primer punto de encuentro va a ser en el espacio, va a ser con Marte y va a ser con novedades. Las trae Santiago Camacho, compañero. Pues sí, la sonda Curiosity, el robot Curiosity, no deja de enviar imágenes curiosas que están, como siempre, asombrando a los internautas. Por ejemplo, un fémur, un hueso o una piedra que parece un hueso que está despertando la curiosidad y diciendo, bueno, a lo mejor es un fósil de un antiguo ser marciano. Como siempre, los científicos dicen que es una pareidolia, que es una caprichosa formación de la erosión del agua o del viento y que no tiene más. Pero es que hay otras, hay una bola, una esfera perfecta que parece más grande de lo que es en la fotografía, es apenas una canica de unos 2 centímetros, pero desde luego la esfericidad llama la atención. Y lo último, este extraño cachivache, por llamarlo de alguna forma, que parece que asemeja a un semáforo. Es decir, parece que la imaginación está causando muchos estragos entre los que ven las fotos de la sonda Curiosity. Pero si ha habido una noticia relativa a Marte esta semana absolutamente importante, es que la India se ha sumado al reducidísimo club de los países que están explorando Marte, que están explorando el planeta rojo. Ha llegado allí la onda Mangalyaan, que nos está enviando fotografías como esta. Y la India ha dado una lección al mundo porque ¿cuánto dirás que ha costado el proyecto? 74 millones de dólares. Para hacernos una idea de lo poquísimo que es, la película Gravity costó 100 millones de dólares el rodaje de esa película. Pues con mucho menos han conseguido poner un objeto que envía fotografías, que tiene instrumentos científicos, en el planeta rojo. Vámonos a las profundidades. Siempre hay novedades. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Qué criatura era esa? Bueno, pues hay mucho más, Carmen. Pues sí, porque ahora han rescatado las 26 criaturas del mar que pueden ser perfectamente seres de ciencia ficción. Por ejemplo, está el barreleye. El barreleye es un pez cuya cabeza es totalmente transparente. Incluso se puede ver el cerebro, las agallas, gran parte de sus órganos internos. Está también la medusa transparente con luz, que parece que tiene un arco iris dentro. Son los filamentos los que se mueven y esos son los que provocan la luz. El blobfish, que es el pez más feo del mundo, así lo han llamado al pobre, a este pez abisal que vive a unos 4.000 metros. El gusano bobbit, un gusano que aumenta su tamaño hasta salir casi 3 metros para cazar a sus presas, a las cuales, ahí lo vemos, parte por la mitad cuando las atrapa. Alamarrus hortacana, parece un torpedo. Si tú lo ves es como un torpedo, incluso con el fuego que dispara por detrás. Pero en realidad son varios animales que están sujetos como a un mismo núcleo. O también el fringet sarcástico. Se encuentra escondido en los objetos y cuando puede, pues sale para cazar a sus presas, y este sí que parece Predator auténtico. Alien, Predator o todo lo que hemos imaginado. Al final, en el mar, hay criaturas que superan, como siempre hemos dicho, la imaginación de los guionistas. Y los buenos guionistas, cuenta la leyenda o la verdad, que se basaban en criaturas para adaptar a sus muñecos y terrores universales, ¿no? Bueno, otro hito del cine era la famosa capa de Harry Potter, ¿no, Santi? Ya está, ya es verdad. Pues sí, en la Universidad de Rochester, que es, digámoslo así, el centro de referencia mundial del estudio de la óptica, han hecho un invento asombroso. Un sistema de invisibilidad perfecto. Es decir, antes tenías que estar con los elementos electrónicos que se hacía, tenías que estar enfrente del aparato para que se viese lo que había detrás. Ahora se ve desde cualquier ángulo. Lo increíble es que es todo óptica, no lleva ni una sola pieza mecánica o electrónica, son una serie de lentes. Y las aplicaciones que le están viendo son infinitas. Imagínate que en tu casa tienes una ventana pequeña y quieres hacer un gran ventanal. Pues simplemente poniendo una ventana hecha con estas lentes, podrías tener un ventanal enorme sin tener que taladrar esa pared y teniendo la pared intacta y no se vería nada desde fuera. Por ejemplo, imagínate que conduces una caravana y te impide la visión del retrovisor. Podrías poner una de estas lentes y podrías ver perfectamente la carretera que hay detrás. Lo increíble, como en el caso de la sonda India, es que es baratísimo. La patente que ha sido publicada hace que cualquiera se lo pueda fabricar en su casa de una forma absolutamente sencilla por unos $100, dependiendo del tamaño de las lentes. Si usas lentes enormes, evidentemente el precio se incrementa, pero por solo $100 puedes jugar con la invisibilidad en tu propia casa. Sorprendente, digno de mundo insólito, ¿no? Vamos ahora con una momia, a ver cómo la vemos. Una momia descubierta en Suecia
pertenece a un obispo que se llamaba Peter Winsbrook. Es del siglo XVII y se quedaron atónitos al verla porque parece que este monje está dormido. Tiene la barba perfectamente, incluso los brazos cuando los movían están ágiles, están flexibles, con lo cual lo que van a hacer ahora es estudiar a esta momia porque creen que ha tenido una manipulación médica y lo que quieren descubrir es qué forma de momificar tenían en el siglo XVII, además a una persona que debía ser importante porque también fue uno de los creadores de la Universidad de Lund, sueca, donde se ha descubierto precisamente en una de las criptas a este obispo, que tiene incluso cuadros, o sea, era un personaje muy importante y por algo lo intentaron preservar para que continuara tal y como murió para la eternidad. Bueno, el enigma de qué equipo médico estuvo ahí. Vamos a hablar de otro tipo de equipos médicos. Es un tema que lo hemos dejado para el final porque de verdad no es para todos los estómagos ni para todos los corazones. Y hablamos de órganos, de tráfico de órganos clandestino en el mundo. Con números que verán, es que son aterradores. 15.000 niños desaparecidos en Rusia sin rastro al año. 60.000 niños en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años. Y la sospecha, más allá de la leyenda, de que hay tráfico de órganos. También hablaremos de otro tipo de pesadillas. El programa viene fuerte, sinceramente. Tiene que ver con parálisis del sueño. Y cosas que seguro a más de uno que ahora mismo me está escuchando le ha pasado. En la noche, una presión en el pecho, una imposibilidad de moverse, una especie de rigidez. Y de pronto una voz, algo que nos despierta, parece que estamos despiertos o estamos despiertos y a los pies de la cama hay una figura. Van a venir testigos a contarnos su experiencia y con dos médicos iremos un poco más allá. Así que hay muchas cosas para estar todos juntos esta noche en Cuarto Milenio, pero las noticias no pueden terminar nunca sin unas imágenes antes de Mundo Insólito que tienen que ver con un gran misterio, el de Nazca, pero que siempre dicen que hay otras líneas de Nazca. Que se van descubriendo otras figuras o otra adoración parecida a los dioses, esta vez en Kazajistán, Santi. En una parte remota del país, sí señor, resulta que han descubierto más de 50 de estas formaciones. Como en Nazca es una llanura, las formaciones pueden tener hasta 400 metros de longitud, son imposibles de distinguir desde tierra, es decir, solamente se pueden ver desde el aire y han sido descubiertas, de hecho, utilizando imagen de satélite, utilizando imagen de Google Earth. También se han descubierto que allí hay restos de altares, hay restos de hogueras, con lo cual era una zona donde se llevaban a cabo rituales. Gracias a la arqueología por satélite se han descubierto cosas de este tipo, no solo en Nazca o en Kazajstán, sino en Rusia, en Oriente Medio, en Sáhara, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, todas ellas más o menos de la misma época, todas ellas con las mismas características, es decir, no se pueden ver a ras de suelo, no tienen en teoría ninguna utilidad. Entonces, ¿para quién? ¿Para quién hicieron esas imágenes que solo se podían ver desde el aire? Es la gran pregunta, un código para las alturas, en diferentes culturas, en diferentes épocas. ¿Por qué? Quiero además aprovechar para agradecer a nuestro servicio de documentación, a Bran y Marta, cómo ilustran todas estas noticias tan interesantes con imágenes de impacto, imágenes que yo sé que a ustedes les gustan como a nosotros, siempre para aprender. Continuamos con otra fase fundamental de nuestro informativo, esa otra mirada, Mundo Insólito. Comenzamos con una filmación hecha además en una comisaría en Nuevo México, en Estados Unidos. Estaban una noche de vigilancia, como tantas otras, delante de las pantallas, cuando ven pasar un extraño ser, sombra. Lo curioso de esto es que en la comisaría todas las puertas estaban cerradas y han dicho además los policías que trabajan en ella que si alguien las hubiera abierto y hubiera penetrado, hubieran saltado todas las alarmas. Pero es que además el policía que estaba vigilando lo vio en primera persona. Según estaba ocurriendo, esta sombra iba pasando y las cámaras además lo grabaron. Ya tenía cierta fama de maldito porque ese edificio, porque habían sentido como susurros, como si los tocaran, incluso como si los empujaran, con lo cual ahora tienen la certeza de que han captado un verdadero fantasma. Y hablando de fantasmas, nos vamos hasta Inglaterra, donde en una sala de subastas también parece que están actuando seres o entes, porque fíjense, aseguran que las cámaras de seguridad de nuevo han captado unas imágenes donde se ve dos rostros terroríficos y después, inexplicablemente, y nadie sabe cómo, ha estallado uno de los cristales. Preguntando por la vecindad, se han dado cuenta de que ese edificio siempre ha tenido fama de maldito. Incluso han llevado a una medium y la medium ha dicho que ahí hay un hombre que se suicidó y que parece ser un espíritu que no descansa en paz. Pero ¿qué hay más? Algo más terrible y más demoníaco que habrá que seguir investigando. Y para demoníaco, lo que ha ocurrido
en Liberia. Si no tenían bastante con el ébola, pues ahora ha salido una noticia de una mujer que iba con su bebé de 6 meses. Este bebé, de repente, cuando iban hacia su aldea, parece que se puso erguido en los brazos de la madre, comenzó a hablarla, le dijo que dejara a sus pies a ese pequeño y de repente se convirtió en un hombre como de unos 16 años, dice la madre, que estaba endemoniado, que estaba conjurado y que tenía que huir hacia la selva. El bebé ha desaparecido, nadie sabe dónde está y la madre lo único que cuenta es esta historia terrorífica. Ahora ella es acusada de bruja. Hay un problema grave con la brujería en África ahora mismo. Las misiones salesianas hablaban de 1000 personas ejecutadas públicamente por brujería y muchas veces, como ocurrió en la vieja Europa, pero hace siglos, bueno, pues por simples envidias de otras personas o por acusarles de actos extraños. Es increíble la vuelta de la brujería y de su persecución, terrible. Ambas cosas son bastante peligrosas, ¿no? Vamos ahora, como les decía, con la parálisis del sueño. Argumentar sobre ello es complicado. Podría decirles, bueno, una estadística, la última que ha salido. Entre el 25 y el 30% de la humanidad hemos o han tenido algún episodio de parálisis del sueño. Esa pesadilla que va un poco más allá, esa presencia en nuestro propio dormitorio que nos mira, que nos interroga, que además se envuelve todo ello de una sensación asfixiante. Y no solo eso, sino que no podemos ni movernos. Pero es que hemos recibido muchos casos y algunos van un poco más allá. Nos interesan esos que tienen un componente difícilmente explicable a nivel de la ciencia. Casos como estos. Por entonces tenía tan solo 15 años y mi padre y mi madre habían fallecido recientemente. La trágica noticia supuso un fuerte jarro de agua fría tanto para mi hermano como para mí y, por supuesto, trastocó por completo nuestras vidas. Era un día de invierno y me encontraba totalmente solo en casa. Antes de que los primeros rayos de sol entraran por mi ventana, un fuerte grito me sacó del sueño. ¿Qué había sido aquello? Pensé inmediatamente en levantarme e ir a comprobar de dónde había venido aquel horrible alarido. Pero muy pronto entendí que algo estaba fallando. Mi cabeza, mis brazos y mis piernas no respondían a mis estímulos. Mi cuerpo entero estaba totalmente paralizado. De repente, mis oídos volvieron a escuchar un murmullo, esta vez mucho más suave y acompañado de sigilosos pasos. Era como si alguien estuviese rezando desde el fondo del pasillo y se acercase cada vez más hacia la puerta de mi cuarto. Mi corazón latía a un ritmo frenético y mi respiración empezó a entrecortarse. Cuando menos me lo esperaba, algo invisible se abalanzó sobre mí. Recuerdo sentir primero un fuerte golpe en el estómago y luego un gran peso oprimiendo mi pecho y mi cuello. Traté de forcejear, pedir auxilio, pero todo intento resultó en vano. Algunos doctores me dijeron que lo que experimenté fue un episodio de parálisis del sueño, pero aquello fue demasiado auténtico. Aquello fue demasiado auténtico. ¿Y qué hay detrás de la parálisis del sueño? Una enfermedad, dolencia, ¿qué es exactamente eso? ¿Por qué afecta a tanta gente? Hay elementos reales de misterio, de casos inexplicables que se confunden con este submundo onírico que se aparece ante nosotros, a los pies de nuestra propia cama. ¿Desde cuándo? Hay casos actuales como estos que van más allá del puro diagnóstico médico. Bueno, de momento tenemos aquí a dos doctores, buenos amigos evidentemente de este programa, y que claro, como ellos son así, son científicos pero con esa mente abierta, han investigado en el mundo de las unidades del sueño y han conocido de primera mano este tipo de sucesos, no hablan por hablar. Doctores Gaona y Pertierra, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Iker. Un caso típico, ¿no, doctor?
Un caso absolutamente arquetípico. Arquetípico. Es más, creo que pesadilla se decía por el peso en el pecho, ¿no? En un principio. Y además la frase final, ¿verdad? Que es tremendamente lapidaria. Era como muy real, era demasiado real. Es que me ha sucedido. Y quizá eso es una cuestión que es el denominador común, ¿no? No se llega a diferenciar en un momento dado hasta qué punto es real, hasta qué punto no es real. Y cuando es real, ¿dentro de qué realidad? Me ha sucedido, ha dicho el doctor Gaona, luego les vamos a preguntar porque es que esto parece muy común. Sí. Ahora, el doctor Pertierra ha investigado cosas y casos que le han dejado un poco casi sin palabras, pero nos lo va a contar aquí, muy concretos, donde eso se conecta con una realidad que ya es el puro y duro misterio. Pero me decías, doctor, que precisamente el gremio de la medicina, los estudios que hay, son como muy significativos y va a interesar a nuestro público ese dato. Pues sí, que resulta que entre un 4 y un 36% es la media de las personas que pueden padecer una parálisis del sueño. Pero lo que ha pasado aquí, el salto del muerto, que realmente es lo que llaman en México y este el caso salto del muerto. Yo creo que, y como hubo otros muchísimos nombres y cosas curiosas, nombres curiosos que tienen por todo el mundo. Pero hay un estudio realizado en estudiantes de medicina, en 266 estudiantes de medicina, y el 56% de estos estudiantes padecen parálisis del sueño. Por lo cual, el gremio médico, el gremio sanitario y sobre todo los trabajos que cambian de turno y turnicidad, pues somos factores de riesgo para ello. Y con mucho estrés, además. Y con mucho estrés, el mismo jet lag o cualquier situación pues de estrés. si es por estrés, muchas personas preguntarán hoy en día cómo está el público, cómo estamos todos. Seguramente seamos más vulnerables a este qué. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay de fondo? Demasiado auténtico, decía este primer testigo que amablemente nos mandaba su caso. Hemos recibido decenas, nuestro compañero Carlos Largo ha cribado esta historia. Hay doctores muy importantes también en Estados Unidos que han hecho monografías sobre parálisis del sueño. Luego vamos a descubrir todo un poco. Pero el doctor Pertierra decía que el gremio de la medicina y todo lo que tiene que ver con ese universo es especialmente sensible. Y curiosamente tenemos en la mesa, y como siempre se lo agradecemos de verdad, porque no es sencillo contar estas cosas, a Ana Fuentes, estudiante de cuarto de enfermería, que tuvo una experiencia que luego les va a contar. Ana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Ves que aquí está muy bien, muy a gusto, la nave del misterio, pero yo creo que ahora también te va a ocurrir que vas a recordar nítidamente lo que te pasó. Pero tenemos el lujo de tener aquí, yo te diría, a dos de los más grandes especialistas que pueda haber, pero por interés, por vocación en estos temas. Así que quizá puedan darnos algunas claves para explicar o no explicar lo que te ocurrió. Así que luego nos lo cuentas, ¿vale, Ana? Muchísimas gracias por estar con nosotros. En fin, y flanqueado por una testigo de probada honestidad que viene a contarnos su vivencia y dos doctores que son un lujo para este programa, vamos antes con otra historia. Porque es que ha habido diferentes. Y claro, hay un patrón común, doctores, pero resulta que hay elementos que cambian. Vamos a ver qué os parece esto. Me llamo Marcos y os escribo solicitando vuestra ayuda. Los últimos meses no están siendo nada fáciles para mí y para mi esposa, pero sobre todo para nuestra familia. Estoy preocupado. Bueno, no, más bien tengo miedo, mucho miedo. Nunca antes nos había sucedido lo que os voy a contar, pero ahora se ha convertido en una auténtica pesadilla. Todo comenzó hace unos 5 meses. Soraya estaba agotada y decidimos irnos a dormir temprano. De repente, algo me despertó. Fue como un suspiro mudo que se metió prácticamente hasta el tímpano. Pasaron varios minutos hasta que pudo hablar. Cuando lo hizo, Soraya me explicó que durante esos segundos su cuerpo se había quedado totalmente paralizado y que le faltaba la respiración. Frente a ella había aparecido un hombre alto, corpulento, oscuro y del que no pudo ver rasgos que la estaba amenazando. Por lo que me contó, aquella persona la señalaba insistentemente con la mano, mientras que con la otra realizaba un extraño gesto, como si se estuviera decapitando.
mañana siguiente, un inesperado sonido volvió a despertarnos. Era el teléfono fijo de casa. Sus gestos de nerviosismo e incredulidad pronto la delataron. Estaba recibiendo una mala noticia. Una de sus tías había fallecido repentinamente, justo la misma noche en la que Soraya había sufrido esa misteriosa pesadilla. Podría mentiros si os dijese que pienso que lo que vivimos aquel día fue un cúmulo de extrañas casualidades, pero no es así. Creo firmemente que mi mujer está siendo víctima de un juego totalmente inexplicable, porque ha vuelto a ocurrir, hasta en 3 ocasiones más, y siempre bajo el mismo patrón. Episodios repetitivos. Anotábamos sonido, una especie de chasquido iniciador, que puede ser una voz, un alarido, un grito, un clic, algo que parece que indica que va a empezar la experiencia. Rigidez, dificultad en la respiración. Doctor Gaona, casi podemos hacer, no sé, unas características, un listado de características propias de este fenómeno que son como comunes en todos los casos, ¿no? Efectivamente, yo me he quedado con una frase además que ha dicho la persona que nos preguntaba esto, y es que ella se encontraba agotada, ¿no? Esto también es uno de los denominadores comunes, junto con el estrés también, en el que de alguna manera lo que sucede es que hay evidentemente una verdadera parálisis de todo el sistema neuromuscular, que además eso es sano, nos pasa, cuidado, esto también hay que decirlo, nos pasa a todo el mundo todas las noches. Y es un mecanismo además de defensa totalmente natural. Imaginemos por un momento que comenzamos a soñar y a su vez caracterizamos nuestros sueños, nos ponemos de pie y empezamos, claro, seríamos proclives a tener cualquier cantidad de accidentes. Entonces, esta parálisis es normal, sobre todo durante esa fase REM del sueño. El problema es que muchas veces estas fases REM se alteran y de alguna manera volvemos a conectar con la realidad mientras esta parálisis está todavía vigente en nuestro organismo. Entonces se da una conjunción de factores terrible, porque estamos aparentemente como despiertos, pero totalmente paralizados, como cuando nos ponen curare o pancuronio, que son unas sustancias que se utilizan mucho en anestesia, justamente para provocar esa relajación muscular. Y al igual que en las películas de terror, además, solamente podemos mover habitualmente los ojos o quizá un poquito los dedos. Y ese espacio en el cual somos conscientes de que estamos en esa interfase, ¿se prolonga bastante en el tiempo? ¿Son solo segundos? Suele durar... ¿O puede estar el testigo como bastante tiempo diciendo estoy aquí atrapado y aparece algo, ¿no? Objetivamente dura pocos minutos, pero subjetivamente, en esa temporalidad alterada que todos tenemos además durante el sueño, prácticamente se nos hace eterno, porque muchas veces se acompaña de esas alucinaciones de todo tipo. Visuales, por ejemplo, decía que veía a una persona que se le acercaba, además en una actitud hostil, porque hay un segundo factor además que creo interesante subrayar. Nuestro cerebro, cuando dormimos, está en vigilancia, porque claro, somos especialmente vulnerables, somos mamíferos, animales, y por lo tanto en esa hipervigilancia, a pesar de que nuestra conciencia aparentemente está durmiendo, pero se encuentra hiperactivada. Por lo tanto, no es extraño que cuando enlazamos con ese cortocircuito con la realidad, justamente todas las imágenes sean de tipo amenazante, porque es lo que supuestamente nos debe de despertar. Es decir, eso se repite también constantemente, claro, ¿no? La figura que nos impresiona, que parece más poderosa que nosotros, oscura muchas veces, origen, el además, arquetipo ese, ¿no? Desde la Edad Media, de los famosos íncubos, que además etimológicamente quiere decir justamente yacer encima de. Es decir, la sensación de peso, como si alguien estuviese encima mío, con una alucinación muchas veces de tipo táctil. Me han sujetado, me han agarrado de los pies, tiran de mí, me levantan las sábanas. Y por supuesto entra ahí también la propia idiosincrasia de cada individuo, ¿no? Muchas personas creen que han abusado sexualmente, que los extraterrestres justamente han ingresado. Hay un club en Estados Unidos hay clubes de todo, ¿no? Donde justamente de raptados o abducidos por extraterrestres, y el 90% son justamente este tipo de situaciones. Interpretan ese tipo de situaciones. Vale, un 90% quizá puedan ser explicables o no. Doctor Pertierra, yo pienso que en este último caso resulta que hay algo que sí que genera una especial extrañeza, y es que el suceso, por casualidad o no, tiene que ver con algo que pasa de verdad, una muerte.
no sé si has tenido más conocimiento de casos, creo que hay alguno muy espectacular, donde parece que el misterio juega un papel, es decir, el misterio está como entreverado con una cuestión que los científicos conocéis y no sabemos muy bien dónde empieza y acaba alguno, ¿no? Pues sí, la verdad es que me ha llamado la atención porque no conocía este caso y curiosamente pues se parece a un caso que yo tuve la ocasión de investigar. Era una paciente que, bueno, en la unidad del sueño le estábamos haciendo un estudio para ver si, bueno, predecía esta enfermedad de obstrucción obstructiva o alteración obstructiva del sueño, el SAOS. Y bueno, la primera vez que acudió, ella decía que había tenido episodios de parálisis del sueño, parálisis, bueno, que no le dejaba moverse, tenía este tipo de alucinaciones, este tipo de visiones. Pues como digo, me ha llamado mucho la atención porque esta persona decía que cada vez que tenía una de estas alucinaciones o una de estas visiones, ella le decía visiones, moría un familiar. Claro, la familia nadie le hacía caso, pero eran familiares mayores, familiares que, bueno, ya dentro de una edad, con muchas patologías asociadas, y bueno, prácticamente nadie le hacía caso. Recuerdo que me lo había dicho, pero en una segunda visita, pues claro, ya las cosas, pues ya fue su diagnóstico, se le habían hecho una serie de pruebas, ya se le hizo el diagnóstico concreto de apnea obstructiva del sueño y curiosamente contó una historia que refrendó la hermana y por una razón muy importante. Dijo que unos días anterior a tener una visión, pues tuvo esta visión y había visto una persona que había fallecido con un dolor en el pecho y que era su cuñado. Total, que lo dijo a la familia, su cuñado era una persona joven, fuerte, sin hábitos tóxicos, sin enfermedades previas, y resulta que, bueno, evidentemente nadie le hizo caso. A los pocos días fallece de un infarto de miocardio masivo en unas circunstancias muy parecidas. Cuando viene a la consulta, nos lo cuenta y la misma familiar, que es la mujer de esta persona y la hermana de la paciente, pues nos refrenda que ha sido totalmente verdad. Claro, me llama la atención porque es un caso parecido. ¿Dónde acaba la ciencia? La ciencia no diría una alucinación inagógica y no pómpica, pero la realidad el augurio está ahí. Y la señal, ¿no? Exactamente, la realidad está ahí. No podemos negarlo. Es que realmente este tipo de cuestiones, junto, pero lo que hay detrás también yo creo de la parálisis del sueño, en el fondo es un estado alterado de conciencia. Es decir, muchas veces hablamos de esos estados alterados producidos por la ayahuasca, por la meditación, por algunas drogas de tipo enteógeno, etcétera. Pero en el fondo es un estado alterado de conciencia. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en Proyecto Túnel, del cual he hecho referencia multitud de veces en Facebook, tenemos casi 10.000 afiliados, temas relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Pero es justamente esta una de las inquietudes que más recibimos. Se repite, ¿verdad? Se repite una y otra vez. Y además muchas veces justamente con personas que van a morir, con mensajes de personas que ya han fallecido y en otras ocasiones también muy de tipo premonitorio, que es lo más llamativo, ¿no? Como si de alguna manera hubiese alguna alteración en el espacio-tiempo y pudiesen conectar con esa otra realidad. Yo sabía que el doctor Gaunero iba a acabar por ahí, en el sentido de que si vamos al aspecto científico puramente, había un trabajo de la doctora Shelley Adler, un libro sobre parálisis del sueño, profesora de la Universidad de California, como muy impresionada con estudios cuando se ha metido a fondo en el tema de las pesadillas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la sensación que hay es que hay un umbral donde si estamos en un estado que no es el ordinario, la conciencia normal y corriente, parece que también pueden colarse cosas en ese episodio que dan una información, que generan un mensaje, que generan un miedo. Yo no sé esto, doctor Pertierra, ¿desde cuándo? Es decir, tú has investigado incluso un poco en la antropología de este misterio y esto parece que acompaña al hombre desde siempre, que no es un fenómeno, lo digo por lo del estrés actual, que eso está muy bien, pero claro, que viene desde muy antiguo. Bueno, es que, por ejemplo, tenemos en toda la geografía mundial pues estudios, de hecho, la palabra inglesa nightmare, el final mar viene nada más y nada menos del sánscrito. O sea, como ese personaje, el mare, el moro, que viene realmente como la persona que está ahí, el kanashibari, que por ejemplo en Japón, toda una serie de personajes
que hay en todo el mundo. Lo que llamaríamos mitología. Una mitología, pero que... Y que el gran público piensa que por ser mitología es falso, que no sé yo si está pero muy es que adecuado, ¿no? Independientemente claro. de la... Porque ahora tenemos medios de comunicación, pero independientemente pensemos que estamos hablando 3, 4, 5.000 años donde no había comunicación y ya existían estos seres, como bien ha dicho el doctor Garona, esos íncubos, esos súcubos, que tanto hombres como mujeres pues estaban ahí en la Edad Media, pero fueron reemplazados por los extraterrestres. Efectivamente. Es diferente disfraz con el paso del tiempo, pero los amenazadores nocturnos han estado y siempre. Vamos luego, doctores, a dar algún consejo que puede ser interesante, porque estoy seguro que esta noche muchas personas están viendo Cuarto Milenio en su salón, donde sea, y es que les ha pasado. Y lo que parece muy claro, y ahora vamos a escuchar a Ana, es que el suceso, quien lo vive, lo desliga muy fácilmente de cualquier pesadilla, por muy macabra o terrible que... Por cierto, yo he tenido esta noche una pesadilla terrorífica, no suelo tener muchas, o a veces sí, bueno, sí. Y he tenido una tremenda. Y yo luego le pregunté a los doctores si han tenido algún episodio de este tipo. Ahora, yo sé que es pesadilla. Quiero creer que es pesadilla. Pero los que viven estas cosas ya mucho más intensas y que a veces tienen un significado, parece que lo desligan muy bien, ¿no? Que saben perfectamente que es una cosa que les marca, que no tiene que ver con los sueños, sean buenos o malos, cotidianos. Yo creo, Ana, que eso es lo que te ocurre a ti, que tú sabes muy bien que lo que te pasó en el 2004 no entra dentro de un sueño, una pesadilla normal, ¿no? Tú imagino que ahora, escuchando a los doctores y viendo sobre todo los testimonios, vuelves a recordar lo que te pasó. Eso no se olvida muy fácilmente, ¿no? No se olvida. Pero agradezco que solo me haya pasado una vez. Solo una vez. No ha habido esa reiteración y que siga así, ¿no? Desde luego. Sí. Cuéntanos, te escuchamos con mucha atención. Es el 2004, tú estás en una población cercana a Barcelona, en Castelldefels. Ajá. Yo estaba durmiendo en la habitación, mi pareja se había quedado a dormir esa noche en casa y sacamos la cama supletoria. Él dormía en la cama de arriba y yo dormía en la de abajo. Y mi perra dormía con él. En un momento dado de la noche me desperté, pero no me podía mover. Sentía como una presión en todo el cuerpo que me hundía en la cama. Miraba alrededor de la habitación y los ojos sí los podía mover. Y me encontré con mi perra, que ella estaba despierta y me estaba mirando a mí también. Con lo cual me puse más nerviosa porque me di cuenta de que no era un sueño, o sea, era algo que estaba viviendo yo y estaba viviendo ella. Miré hacia los pies de la cama y vi una persona que estaba de pie ahí en los pies de mi cama mirándome. Y la sensación era muy negativa. Era de que si le aguantaba la mirada, probablemente me pasaría algo malo. Estabas viendo la figura, una figura, no una sombra, una figura que podías identificar bien. Sí, bueno, sí. Era un hombre alto, vestido de negro, muy huesudo y no sé, tenía los pómulos muy salidos, era muy oscuro. A todo esto yo tengo una ventana detrás y la luz se ve claramente, o sea, no es que yo pudiera confundir eso con cualquier abrigo, manta, lo que fuera, había algo ahí. Al rato me pude volver a mover, mi perra me miró, se acercó a mí, las dos nos tranquilizamos y todo pasó. Sí que es verdad que yo estaba con el corazón a 100, ella también estaba igual, o sea, lo mismo que yo, los mismos nervios, la misma angustia, ella la estaba sintiendo igual. Y los que tenemos perros sabemos que hay una conexión entre ellos y nosotros. Yo creo, doctores, que este caso es interesantísimo en el aspecto siguiente. El animal y la persona comparten aparentemente la misma experiencia. ¿Qué opináis? Bueno, yo que tengo un perro también muy especial, que bueno, que realmente le he visto también hacer muchas cosas, incluso salvar personas, salvar a otro perro de ahogarse.
evidentemente... y leer el pensamiento. Bueno, yo le he leído el pensamiento, él me ha leído a mí, no lo sé. No, si el perro va a hacer algo justamente cuando uno piensa que tiene que hacerlo, es muy curioso. Son perros, los perros son seres muy especiales que están junto a uno y es verdad que muchas veces captan la energía de cada uno. Pensemos que, por ejemplo, el perro, ya entrando dentro del ámbito otorrinolaringológico, es capaz de captar una serie de ondas sonoras que nosotros no seríamos incapaces de escuchar. Esos ultrasonidos que para nosotros es absolutamente, y que una alarma o simplemente una sirena de una ambulancia puede emitir, nosotros no podemos escucharlo. Posiblemente visualmente, aunque dicen que ellos ven en blanco y negro, pero tienen una serie de capacidades que, como bien dice Ana, yo he tenido la ocasión, vamos, ya digo, mi perro muy especial, y yo creo que tiene que ser a esos seres quizás especiales que uno tiene al lado, es capaz de verlo. Pero claro, pero doctores, esto es la clave. Estamos hablando de que ya hay casos que se alejan un poco del diagnóstico, porque el perro, ¿qué tiene que ver? Solamente por el miedo de su dueña parecía ya alerta y observando en la misma dirección. Hombre, si lo vemos estrictamente, como bien preguntabas hace un momento, desde el punto de vista estrictamente de la ortodoxia científica, diríamos que lo que tenía es una fase REM, acompañada de la parálisis del sueño. En otras palabras sencillas, estaba soñando con los ojos abiertos y acompañada de la parálisis del sueño. Si sigo dentro de esa misma línea, podría decir que quizá ha sido un problema más bien de interpretación de la actitud del perro, o bien que el perro, dentro de esa línea de interpretación, el perro puede haber notado en un momento unos cambios respiratorios que se suelen acompañar además de todo esto y haberse sorprendido, haberse alertado de que quizá había alguna situación de peligro, ¿no? Y ahora demos el salto, doctores, a ese umbral donde la ciencia ya no llega. ¿Qué puede ser esto si no es todo eso? Si no es una cuestión puramente física. Por aquí tenemos un caso... En el sur de Estados Unidos, estaba recordando antes, justamente por Alabama, donde vive Raymond Moody y todo esto, y hay una gran influencia de los afroamericanos. Hablan del hag. El hag no es otra cuestión que tener este tipo de sensaciones que suelen luego ir acompañadas en los días, semanas posteriores de una gran desgracia, de una muerte, etc. Y en cuanto al personaje, es decir, el personaje no lo identificas, Ana, con nadie. ¿No te suena a nadie o sí? Sí, sí. O sea, si yo me pongo a mirar fotos, por ejemplo, de las típicas fotos que hay de Abraham Lincoln. Sí, de ese tipo. Huesudo, así. Ese me recuerda mucho a la figura que había ahí en mi cama. Pero puede ser alguien que tenga, no sé, alguna raíz familiar, por ejemplo. Que me suene a mí, no. ¿Y la casa? ¿El lugar donde ocurre esto? Pisos de los años 70, zona de vacaciones. No había nada misterioso. Realmente misterioso allí. Pero todos tenemos un universo dentro de nuestro cerebro, ¿no? Lleno de datos, lleno de imágenes, toda una verdadera enciclopedia de realmente todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Es decir, puestos a tener una visión, realmente se puede alimentar de cualquier cosa. Ahora, la parte misteriosa justamente es por qué justamente esa imagen. Exacto. No cualquier otra. Y en ese momento. Claro, y en ese momento, ¿no? La parte misteriosa es como en el reportaje, ¿no? ¿Por qué puede anteceder esto? O esta historia tan importante que decías en relación a este infarto masivo, que se corresponde además con la creencia, esta hag del sur de Estados Unidos de la población afroamericana. Y curiosamente, del cuñado, curiosamente una persona joven que no tiene relación, que le había ocurrido anteriormente, nadie le había hecho caso y a los pocos días muere. Es que hubo relación causa-efecto. Ve esa cara de esa persona cercana, tiene un infarto, una persona que podía atropellarle un camión o caer desde un edificio, pero no tenía factores de riesgo para padecer un infarto en concreto, y lo tiene. Entonces, quizás es la parte que todavía no somos incapaces de conocer, la parte inexplicada, a lo mejor no inexplicable, sino inexplicada por ahora. Por un lado está ese episodio que, aunque es común en cuanto a la población, afortunadamente a los que lo sufren tampoco les sucede constantemente, ¿no? Pero esa asociación entre ese hecho que ocurre relativamente frecuente y luego el que a su vez ocurre algo que tiene que ver con lo que han visto durante esa parálisis del sueño, es lo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Le apretaban prácticamente, ya no era un peso en el pecho, sino que le hundían
en la cama. Eso también es una constante total en los casos que hemos recibido, porque han sido decenas y decenas, gracias, y tienen las vías de contacto y seguro que esta misma noche están llegando un montón. Doctores, ¿qué podemos decir a Ana? Yo sé que es la parte más difícil, yo no sé si para que dejen el catálogo de experiencias, que no le inquiete lo más mínimo, no sé, ¿qué le podíamos decir? ¿Qué le podíamos diagnosticar, entre comillas, a nuestra invitada de hoy? Bueno, afortunadamente ha pasado muchos años, con lo cual no creo que necesite ningún tipo de tratamiento per se, entra dentro de lo relativamente normal, fisiológico, ¿no? Quizá para los telespectadores que intenten, un ejemplo, no dormir boca arriba, que se ha constatado... Factor de riesgo dormir boca arriba, el decúbito supino. Efectivamente. Sí. Sí. Es un 70% de los pacientes... Dormir de lado es quizá un factor importante a la hora de evitarlo, ¿no? No hay que agobiarse, no hay que angustiarse, no hay que pensar en alguna historia que pueda ser negativa. Para nada, incluso en un momento determinado como ella o otras personas que puedan tener esa reiteración. Porque habrá muchos con esa inquietud. Sobre todo esas personas que tienen esa reiteración, realmente quizá cambiar un poco los hábitos de vida. Muchas personas son hábitos de vida de alteraciones del sueño, de que no duermen su hora o que, bueno, tienen unas turnicidades muy importantes. Regular un poco ese sueño. No el desfase en el control del sueño puede provocar esto, incluso ¿no? alimentario, el desfase de las personas que cenan tarde, cenan mucho, comidas pesadas, comidas con bebidas carbónicas. También se ha relacionado pues con la toma de alcohol, grandes cantidades que pueda tenerlo. Y sobre todo no asustarse. Yo creo que lo principal es una cosa que cualquiera podemos tener en cualquier momento, desde una persona. De hecho, uno de las personas o de los que pueden ser subsidiarios son personas que hemos viajado al jet lag. ¿Quién no ha viajado en un momento determinado 4, 5, 6 horas, 2 horas y en un momento determinado no tiene esa desorientación, si es por la tarde, por la mañana, por la noche? Cualquiera de nosotros puede sufrirlo, que no pasen miedo, que no pasará absolutamente nada, que no ocurre absolutamente nada y que bueno, que lo tomen como una experiencia pues vital que está ahí y que bueno, como otras muchas. Y si le ocurre como la paciente que comenté, que tuvo ese SAO y que tuvo esa historia, pues que nos lo cuente. Yo creo que contacte con Cuarto Milenio, lo cuente y la verdad es que para poder entender un poquito más, comprender y aquello que era inexplicable, ahora que sea explicado. Doctores, pues lo agradezco un montón de verdad, con esta naturalidad y con esta capacidad para saltar de la pura y estricta ciencia a ese umbral que no conocemos muy bien y da la impresión de que muchísima gente sufre esto, o vive esto, mejor dicho, y que hay un espacio, ese interespacio que tanto interesa a nuestros amigos los doctores, donde se cuelan cosas que vienen del principio del tiempo. Empezábamos esta noche con el Cerro de los Santos y las visiones que tuvieron algunos arqueólogos, artesanos, con que estas figuras regresaban. Uno puede pensar racionalmente que era locura, que eso es como dejarlo en un cajón desastre todo, ¿no? Y otros podemos pensar si eran parálisis del sueño de aquella época o que realmente, aprovechando esa frontera con lo no convencional, realmente aparecen mensajeros, ¿no? Conectaban con ese estado alterado de conciencia con otras realidades. Aprovechémoslo. Ana, espero que, bueno, por supuestísimo que esto no ha arrojado ningún elemento negativo, que se recuerda con mucha viveza porque quien lo ha vivido es muy difícil ponerse en su lugar y te agradezco un montón que nos hayas trasladado así de viva voz este testimonio tan gráfico y además, qué curioso, ¿no? Con la compañía de un perro, que esta noche parece que los perros son protagonistas también en Cuarto Milenio. Muchísimas gracias y que nunca vuelva a aparecer una figura de este tipo. Por favor. Y que duermas tranquilamente como todos nosotros. Gracias, Ana. Doctores, gracias. Es un placer, como siempre. Es un lujo teneros. Ana, mucha suerte. Gracias por tu visita. Nosotros proseguimos, continuamos, pero en esta ocasión la conexión con 4.0 resulta que también va de esto. Porque fíjense, si el problema, la casuística es interesante, es masiva, que hay aplicaciones para ayudar a estos episodios cuando ocurren en la infancia. Aplicaciones modernas para el móvil, para las tabletas, para ayudar a los terrores infantiles. Nos lo cuenta Diego Marañón. Conectamos con el búnker secreto, siempre misterioso, en la costa cantábrica, porque ahí nos van a hablar, ya lo saben, de terrores muy especiales. Terrores que sobre todo acuden a nuestra infancia más temprana. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Pues sí, vamos a quedarnos un rato más aquí en el mundo de los sueños,
para detenernos en algo que provoca el miedo en algunos niños y en ocasiones también en sus padres, porque se calcula que un 6% de la población infantil sufre terrores nocturnos. No estamos hablando de pesadillas, es otra cosa un poco distinta. Son una especie de trastornos que aparecen durante la primera mitad de la noche y que normalmente provocan que el niño se incorpore, se siente en la cama de forma brusca, que empiece a gritar, que empiece a llorar completamente aterrorizado y con signos de ansiedad. Una de las diferencias con las pesadillas es que durante los terrores nocturnos los niños tienen muchísima más dificultad a la hora de despertarse. Eso provoca, como te digo, incluso a veces miedo en los padres, ¿no? Claro. Como te imaginarás, en épocas anteriores, quizá más dadas a la superstición, se decía que estos niños incluso parecían encontrarse en una especie de trance. Eso, afortunadamente, ha cambiado hoy. Sabemos algo más de este tipo de episodios, pero a pesar de todo siguen siendo un poco alarmantes. Bueno, partiendo de todo esto, quiero presentarte una aplicación. Ahí la ves en pantalla. Se llama Bye Bye Fears, o Adiós Temores en castellano. Y es probablemente una de las más singulares de todas las que han aparecido en esta sección hasta hoy, porque, como estás viendo, Iker, es una especie de juego para niños. Se ha desarrollado en España, tiene como objetivo ayudarles a superar este tipo de trastornos, y lo curioso es que incorpora por primera vez contenidos de psicología para padres, para madres y para los propios niños. Básicamente, ahí lo tienes, Bye Bye Fears es un videojuego en el que el niño que sufre esta clase de terrores nocturnos tiene que acompañar a una serie de personajes a lo largo de una aventura en la que va a poder vencer sus miedos. El funcionamiento es muy sencillo. Una vez que escoge el personaje, una voz en off le presenta a ese personaje y nos cuenta cuál es el problema. También aparece escrito el texto en pantalla, es muy intuitivo, es muy accesible. Y que la principal diferencia de esta aplicación con otras parecidas en el mercado es que ha sido desarrollada por expertos, por psicólogos infantiles, lo cual está muy bien, y además han incluido un área destinada a los padres con consejos para sacar el máximo rendimiento al juego. Te resumo, la aplicación está destinada a niños entre 3 y 8 años que sufren este tipo de trastornos. Hay dos versiones, una de pago y una completamente gratuita, en la que vamos a poder acceder al primer nivel de cada juego, para hacernos una idea. Así que si entre nuestros amigos en casa hay padres preocupados, ¿no?, por este tipo de conductas durante el sueño de sus hijos, pues yo creo que este puede ser un buen método para adoptar una actitud tranquila, porque al fin y al cabo el conocimiento de este trastorno puede ser uno de los mejores métodos para tratar los casos leves, que son la mayoría. Estoy convencido, Diego, de que si algunas otras aplicaciones pueden servir al investigador, pueden servir al curioso, pueden servir hasta al viajero, ¿no?, que quiere saber de otros lugares, también puede haber aplicaciones que simplemente satisfagan lo más primitivo o el morbo. Esta en concreto va a ayudar a padres, y yo creo que eso de verdad que es impagable, porque pueden sufrir, ¿no?, durante tiempo, además, los niños, estas pesadillas vívidas tan diferentes. Y qué bonito es que médicos, psicólogos estén trabajando para, mediante el juego, bueno, pues tranquilizar al niño y hacerle comprender todo eso que aparece en sus noches y desligar todo el estrés que produce los terrores nocturnos. Así que te agradezco muchísimo. Al final. Claro que sí, Diego, claro que sí. Muchísimas gracias, compañero. Hasta la próxima recomendación, que además sé que cada vez son más seguidas, y ese mundo maravilloso de las aplicaciones donde se están convirtiendo pequeñas ideas y proyectos en maravillas. Habrá que seguir todo esto muy de cerca. Gracias, Diego, como siempre. Un placer, Iker. Buenas noches. Hasta la próxima, compañero. Bueno, ahora cambiamos de tercio rápidamente. Acabamos con las pesadillas y nos vamos, sí, la verdad es que a otro tipo de pesadillas mucho más, vamos a decirlo, carnales. ¿Por qué? Porque hablamos de órganos, de piezas del organismo. Siempre hemos escuchado la historia de la leyenda urbana, ¿no? La historia de esto es un mito. A alguien le han extirpado los órganos, no se ha dado cuenta. Pero luego, con el tiempo, por desgracia, esta especie tan terrible que es el ser humano, tan gloriosa y maravillosa en algunos aspectos, y a veces tan densa y terrible, repito, resulta que ha convertido lo que parecía un mito en verdad, en tráfico de órganos masivo en el mundo. Verán, y todo esto, nadie habla de esto, nadie habla, esto es incómodo para todo el mundo, pero aquí nos metemos hasta lo incómodo, porque creemos que por encima de la incomodidad de algunos está el derecho a saber y también a prevenir. En algunos países, el asunto de la desaparición, por ejemplo, de niños y tráfico de órganos está siendo un problema de orden mundial. Tampoco se comenta mucho en la prensa, pero ya todo esto es imposible de acallar. Tenemos un compañero, un querido compañero, que ha vuelto con nosotros la pasada temporada, está conectando en diferentes países de América con diferentes historias que a ustedes le van a gustar. Y esta conexión América, Juan G. Vallejo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker.
Bueno, buenas tardes allí, pero yo creo que va a ser muy interesante. Sé que es un tema crudo, compañero. Hay datos, hay números concretos que nos ponen los pelos de punta y que tú nos vas a contar. Bueno, la noticia exactamente ahora mismo aquí en América Latina es que el tráfico ilegal de niños entre las fronteras de México y Estados Unidos ha aumentado algo más de un 80%. En concreto, Estados Unidos ha detenido algo más de 60.000 niños que están en cauces de repatriación. Pero no sabemos exactamente cuál es el volumen de seres humanos que se está traficando entre las dos fronteras y sobre todo cuántos desaparecidos hay entre los menores de edad. Claro, y es que ahí vamos, Juanje, al número de desaparecidos. Hay datos antiguos, me recuperaba el compañero Javi Pérez Campos, y esto es tremendo, ¿no? Año 87, por vez primera en la prensa española, se habla de mercado ilegal de órganos, relacionándolo, compañero, con los casos que todos conocemos, desgraciadísimos, del niño de Somosierra, el niño Pintor, y claro, allí se habla ya de números concretos y de personajes concretos, y se empieza a hablar de una significación mucho más siniestra en esas desapariciones de la frontera, ¿no? Bueno, hay una cosa que está muy clara y es que este tráfico de menores que hay entre México y Estados Unidos depende al 100% de los cárteles de la droga mexicanos. Y hace muy poco se detuvo a Manuel Plancarte, que es uno de los capos, de los jefes, de los caballeros templarios en Michoacán, y se le acusa directamente por parte de las autoridades michoacanas de ser responsable del asesinato y del tráfico de órganos de menores de edad. Asesinato, tráfico de órganos, mundo fronterizo, los templarios de Michoacán, en esa locura que se está viviendo en México, donde en algunas zonas es que no hay ley directamente, hay una frente a la ley que es brutal. Está pasando y, como decimos, se cuenta no mucho, ¿no? Y esto es un problema tremendo, porque sobre todo hay niños. Tenemos que saberlo para empezar a ser conscientes del problema. Y claro, se habla de, bueno, escenas de película, pero que se están convirtiendo en realidad. Juan. Bueno, aparte del caso de Manuel Plancarte, una cosa muy curiosa fue que en Michoacán las autodefensas interceptaron un camión congelador con niños vivos que iban a ser asesinados y más tarde sus órganos puestos en ese mercado negro. Aparte de eso, también el periodista costarricense José Meléndez demostró el año pasado en una investigación que había algo más de 20 personas que iban a ir a Israel para ser allí operadas y sus órganos trasplantados y vendidos en el mercado negro ilegal. En fin, Juanja, yo creo que estamos en las fronteras de un mundo absolutamente macabro, absolutamente oscuro, y que solo informamos de esto para arrojar cierta luz e informar. Es nuestra obligación. Están pasando muchas cosas en América y nos irás contando, compañero. Lo que pasa es que algunas aterran. Un abrazo muy fuerte, amigo. Buenas noches, Iker, y un saludo muy fuerte desde Bogotá, Colombia. En fin, Santi, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahí estaba Juan G., el viaje ahora hacia El Salvador. El problema, por ejemplo, en algunos de estos lugares es espantoso. Pero claro, hablamos de lugares que nos parecen muy lejanos, ¿de acuerdo? Tú te has metido ahí, simplemente te has metido ahí. Bueno, tus contactos, tus cosas, ya te conocemos. Y me cuentas algo que ya yo pido, y lo tengo que decir, este asunto puede herir la sensibilidad hasta de nuestros seguidores. Y lo hacemos simplemente con esa motivación. Esto hay que conocerlo. No es leyenda, Santi. No es leyenda. Fíjate, si hay un dato que nos puede indicar que todo el tema de los trasplantes ilegales y del tráfico ilegal de órganos no es leyenda, es que en la Deep Web, en la parte negra de Internet, he descubierto que hay un tráfico bastante intenso ¿de qué? De ciclosporina. ¿Qué es la ciclosporina? El medicamento que impide el rechazo. Hay cantidad de sitios donde se trafica con esta sustancia que es imprescindible para hacer trasplantes. Claro, los hospitales, los centros quirúrgicos absolutamente normales no tienen que recurrir a ningún contrabando y a ningún mercado negro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente esa ciclosporina se está utilizando en trasplantes ilegales. Trasplantes ilegales que se anuncian casi como si fueran tours de vacaciones en algunas de las páginas más conocidas del mundo negro de Internet, como puede ser Silk Road, como puede ser Grams, donde son una especie de eBay de las cosas ilegales, con dos centros actualmente muy activos. Uno es Líbano. En Líbano hay un mercado muy activo de este tipo de turismo macabro, porque se están nutriendo ¿de quién? De los refugiados de la guerra civil de Siria, que acceden al Líbano, que están en situaciones absolutamente desesperadas y que están dispuestos a vender lo que sea, incluido su propio cuerpo, por sobrevivir. Esa es la parte negra. Para los compradores
se ofrece todo lujo de detalles. Viaje en primera, hospedarse en los mejores hoteles, incluso tours turísticos o excursiones de pesca mientras se hacen los preparativos o se encuentra el donante adecuado. Es decir, para unos... película absolutamente de Amenábar. Para unos el lujo y para otros la miseria y el terror. Incluso en algunas de estas páginas se habla de precios que pueden resultar muy baratos, aunque parece ser que es el precio, digámoslo así, del órgano. Aparte estarían la intervención médica, etcétera, etcétera. Y se habla de $65.000 un corazón, un pulmón 30.000, un hígado 45.000, un riñón 20.000 o una córnea 5.000. Y es que de un cadáver, por ejemplo, se hace un despiece tal que se aprovecha casi todo. Se aprovechan las córneas, se aprovecha la piel, se aprovechan tendones, venas. Todo eso pasa a engrosar un macabrísimo mercado negro. Y claro, cuando hablamos de riñones que la gente vende libremente, pues podemos decir la desesperación. Pero ¿de dónde proceden órganos como un corazón o un hígado? Pues una de las revelaciones que más me ha llamado la atención es que algunos de estos vendedores desesperados son engañados. Se les dice que van a vender simplemente un riñón, que van a dejar simplemente una parte de su cuerpo, pero que van a seguir viviendo. Y una vez están en la mesa de operaciones, se produce un despiece absolutamente atroz. Santi, a veces pienso que no sé si es mejor saber algunas cosas o no saberlas. De verdad, a veces lo creo, que no sé si uno vive más tranquilo sin saber algunas cosas, pero bueno, es nuestra obligación de periodistas. Este paseo me imagino también que a Santi le ha impresionado especialmente. Vamos a ir de eso que muchos pueden pensar que en definitiva es la exageración de la red, a tres especialistas en la criminología, a ver qué nos dicen. A ver, claro, qué diferencia hay entre esas personas desesperadas y los que ya ejecutan a otros para hacer ese reciclaje humano terrible. Es un asunto que tiene que ver con lo más oscuro de la especie humana hoy. ¿Podremos arrojar cierta luz solo con la información o con algo más? Bueno, gracias Santi, como siempre. Gracias. Vamos a la mesa de debate. Bueno, yo lo digo muchas veces, una de las fortunas de hacer este programa es poder rodearse de amigos de los cuales uno puede aprender cosas. Si antes estábamos con dos doctores indagando en el mundo del sueño, ahora vamos a un asunto pues más truculento, sinceramente. Son asuntos que no gusta en el fondo informar de ellos, pero es que hay otra posición, que es que hay que hacerlo, hay que ponerse frente a todo esto. Y como bien saben algunos maestros que están aquí en estas lides, hay que saber del mundo del crimen en ocasiones para poder evitarlo, para poder hacer algo, porque da la impresión de que casi nadie tiene esto en cuenta. Esto del tráfico de órganos ha estado siempre muy ligado a las leyendas colectivas. Es más, hay muchos especialistas, o lo sabía, que decían que esto era eso, un miedo de la humanidad que Internet ha agrandado, pero que luego no es tanto. Y sin embargo hay estudiosos sobre el terreno que nos informan de que esto es mucho más preocupante de lo que podemos pensar. Así que hemos convocado, como digo, a tres autoridades en la materia para que les instruyan. María del Mar Robledo, gracias por venir aquí una vez más. Buenas noches. Hola Iker, buenas noches, encantada de estar aquí. Además yo sé que tú has estado trabajando en territorios que espantarían a la mayoría. En selvas peruanas, en selvas americanas, nos hablaba Juan G. desde allí, viendo cosas que sinceramente asustan al más pintado. Una realidad terrible. Terrible, efectivamente. Cuerpos que aparecen en cunetas y cuando llegan a la morgue están totalmente viscerados, muertes en circunstancias inexplicables en hospitales que cuando generalmente de personas que están de paso, turistas, personas que están allí eventualmente, que cuando llegan se les repatria el cuerpo a su país y se les hace la autopsia desde su país, denuncian que les faltan órganos, desapariciones tremendas y luego que la cifra, por ejemplo, te puedo decir que hay países donde la cifra oficial de donantes son literalmente 86 y la cifra de trasplantes de órganos que se hace en ese país oficial son 2.000. Tiene muchas cosas que contarnos, María del Mar, una gran especialista y que yo creo que, claro, esto es que aterra un poco, ¿no? Ahora, hace ya más de una década, yo me acuerdo contar en la radio, en Milenio 3, en nuestro programa hermano, con Paco Pérez Avellán. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Y hablábamos de un caso, Paco, igual tú lo recuerdas, porque es que ahora, cuando he dicho este hombre del mar, de verdad lo digo, se me ha puesto... Porque yo recuerdo el caso de un torero que se marchó a Lima, que en circunstancias un poco turbulentas, bueno, fue asesinado. Pero el enigma venía cuando al llegar el cuerpo, venía todo eviscerado por completo, no se aclaró nunca esa historia, no sé en qué quedó, pero la sensación que tenían doctores como García Andrade en su época y demás, es que, y hablamos del 2002, le habían vaciado por dentro para comerciar con esos órganos, dentro del hospital. El cadáver estaba relleno por dentro con hojas de guías de teléfono. Sí, señor. En fin, era una cosa verdaderamente dramática y ciertamente rodeada de misterio. Aquello no se aclaró jamás y nunca se supo qué es lo que había pasado realmente con el cuerpo. Yo lo que quiero decir es que, en efecto, lo que es el hecho del tráfico de órganos, por un lado está la leyenda urbana, como bien decías, y por otro lado la realidad que ha conseguido que todo el mundo piense que esto es tan complicado que es imposible que ocurra. Eso sí que es un mito, porque hoy día puede ocurrir. Nuestro país, que es un país avanzado en este tema del tráfico de órganos, es líder mundial. En España llevamos el doble % de donaciones y de trasplantes por donaciones por encima de la Comunidad Europea. Y encima 8 puntos por encima de los Estados Unidos. Es decir, somos afortunadamente en esto un país pionero y líder. Sin embargo, esto no nos deja al margen porque hay una gran demanda de órganos, demanda de necesidad vital. Recordemos que los sacamantecas salen un poco de esto, ¿no? La gente necesita ser curada de enfermedades que no se conocía la cura y entonces deciden extraerle a las personas, a veces niños, extraerle, recordemos, las grasas, los untos, como se decía en Galicia, para sanar. Aquí es lo mismo. Decir, Paco, que en España no estamos ajenos a esta problemática que nos parece lejana. Sería totalmente ridículo pensar que aquí no puede suceder. Ni siquiera por el hecho de que hace falta un equipo médico. Pues claro. Es que me parece muy interesante, como siempre, lo que dice Paco, y ahora abrimos el debate, porque hay un elemento que se ha convertido en mito sobre mito, es ¿por qué esto no puede ser? Ya lo vamos a comentar y nuestros expertos, no yo, lo van a examinar. El hombre de la máscara de espejos, Vicente Garrido y Nieves Abarca. Nuestro querido amigo Vicente Garrido, toda una autoridad, ustedes ya lo conocen bien, y que sigue con éxito, y eso es un misterio hoy en día, porque el mundo del libro, nosotros amamos los libros, pero está complicado, siempre hay libros aquí, y nuestros amigos siempre escriben libros, es una necesidad realmente, ¿no?, de comunicar cosas. Pero claro, Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Aquí hay un guiño, tú eres un maestro, aquí hay un guiño que me deja, yo me lo voy a leer, pero de verdad, Bueno, hay un guiño... Cuéntame cómo empieza esta historia, por favor. Sí, hay un guiño para todos los amantes de Cuarto Milenio, del programa hermano, ¿verdad?, de la radio Milenio 3, en el sentido de que todo empieza cuando desaparece un reportero de Cuarto Milenio. Eso da lugar a una trama diabólica muy interesante, donde los amantes de la criminología encontrarán muchos aspectos que se han tocado en estos programas, perfiles, delincuencia violenta, también, por desgracia, crimen organizado. Aquí hemos hablado de tramas, algo parecido a lo que vamos a hablar hoy en día. En fin, espero que les guste. Gracias, Vicente, por tenernos en cuenta, y por ser parte de tu exitosa, como la de nuestros compañeros, carrera literaria. Espero que no sea el hijo de Paco el que desaparece. Por poner una sonrisa. Seguro que no. Porque el tema, de verdad, le metemos un poco de sonrisa y ahora vamos con lo serio, porque es tremendo. Vicente, abrimos el debate. Yo siempre he escuchado lo siguiente: la eterna historia que se convierte en leyenda urbana. Un hombre se despierta en la bañera, está rodeado de hielos, ha pasado la noche con una señorita muy atractiva que le ha engatusado, y cuando se despierta tiene un costurón y le han quitado un riñón. Esta es la leyenda urbana que a partir de los 80 se convierte en cuidado, que hay traficantes de órganos. Pero de inmediato viene lo racional. Eso no se puede hacer así. Bien, y yo os lanzo la cuestión. Vicente, tráfico de órganos hoy, incluso en sociedades tan occidentales como la nuestra, ¿sí o no? Sí, sí, no cabe ninguna duda. Yo creo que hay un montón de investigación que revela que se trata de un elemento que forma parte ya del crimen organizado. Se han estudiado además las travesías que se llevan a cabo, hay una serie de ejes. Por ejemplo, hay un eje muy importante, Israel, que nace en gente que necesita en Israel, ¿verdad?, desesperadamente, pues hígados, riñones. El riñón, ¿verdad?, como tú sabes, Mar, es el gran solicitado por el tráfico. Van a Turquía, en Turquía se hace la operación con personas que sobre todo vienen de Moldavia y de toda aquella zona. En definitiva, siempre son los países pobres los que proporcionan este tipo de
material, Pero esto ¿verdad? es verdad, Vicente. No, es que completamente yo cuando a verdad. veces- Hay estudios internacionales al respecto. O sea, no hay ninguna duda al respecto. El tráfico de órganos hay que incluirlo ya como el tráfico de drogas, la trata de blancas o la prostitución, el tráfico de armas. Como O sea, un que elemento todos aquellos que hablaban de leyenda tienen que taparse la para boca. nada. Por desgracia, no es Para más la nada. leyenda, como en el hombre lobo en Galicia, el sacamanteca. Va y se convierte en verdad. De hecho, un informe reciente que he tenido oportunidad de leer, auspiciado por Naciones Unidas, planteaba que de los 15.000 niños que desaparecen todos los años en Rusia, 15.000 niños, Rusia es un país enorme. Desaparecen 15.000 niños al año en niños Rusia. todos los años. Una parte de ellos probablemente forma parte de este tráfico tan Yo increíble. quiero decir ¿verdad? de que órganos. en el mundo ningún Estado admite de buen grado que en su país, en su territorio, pueda ocurrir una cosa como esta. Pero sucede, es así. España engaña, porque es verdad este alarde de cómo hacer los trasplantes y conseguir las donaciones. Esto es fantástico, es un trabajo maravilloso y admirado en el mundo. Pero dentro de eso, en nuestro país recientemente, un solo hombre, un supuesto pederasta, ha tenido aterrorizada a toda una población en la capital de España. Igual que esto sucede y nos pilla siempre con el carrito del helado, suceden también otras cosas. Por ejemplo, el tráfico, compra de órganos que la gente cede. Porque es más difícil probar el robo y que el robo se produzca de verdad, es decir, alguien contra su voluntad. Pero es más fácil que alguien te venda uno de sus 2 riñones. Pero eso es importante. Ha comentado Paco la diferencia entre contra la voluntad de uno. Sí, existen las dos vertientes. Yo tengo que decir, me vais a permitir, yo no voy a decir países en concreto porque yo estoy trabajando en una investigación en este momento. Pero países de todo tipo. Internacional. Yo hablo en general. Vamos a ver, el problema que tenemos es que ni los países, como bien ha dicho Paco, no quieren los gobiernos reconocer que esto ocurre. Y estoy hablando, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos. Quieren restringirlo de alguna forma a países como Latinoamérica, África, etcétera. Esto no es real. Esto en ningún momento es real. De hecho, como bien decía Vicente, el riñón hasta hace muy poco tiempo era el órgano más demandado. Ahora es el hueso. ¿El hueso? Ahora es el hueso, efectivamente. Porque el riñón existen 2 vías de obtenerlo. Al tener 2, uno era que se podía, la persona que incluso se lo oferta en internet, oferta uno de sus riñones por necesidades económicas, y la otra era, pues efectivamente, sustraérselo del cuerpo. O sea, y esto ocurre. Efectivamente, lo que tú comentabas de la bañera, esto sí que es una leyenda urbana. O sea, eso esto, no pasa. Eso no pasa. Bien, no. interesante. Eso no ocurre. Eso sí es una leyenda de que esto ya no, vamos, no, Sí, pero no en el pasa. fondo, Valdemar, es una leyenda que estaba siendo, como todas las leyendas, eco de una verdad de fondo. Efectivamente, sí, como muchas veces una mentira tiene una base de verdad, y la base de verdad es esta. Para que te hagas una idea, mira, como no existen cifras oficiales, porque no puede haberlas, nosotros hemos estimado que en base a los casos que conocemos, porque se han detectado, porque se han encontrado, porque estamos hablando de organización criminal en su máximo, en la verdad más absoluta. O sea, son organizaciones criminales perfectamente estructuradas que funcionan como multinacionales. Y en base a en el caso de los riñones, que es como era el órgano más demandado hasta hace poco tiempo, pues sí hay una estadística de años, se estima a la baja que el tráfico anual ilegal de riñones está alrededor de 20.000. De 20.000. ¿Por qué esto no se quiere reconocer? Porque esto implica no solamente a las personas necesitadas, no implica solamente al criminal que vemos, que nos imaginamos en las películas, etcétera, sino que implica a médicos, enfermeras, hospitales al completo, Claro. porque quien paga $250.000 por un riñón y además lo hace a demanda, que lo necesito ya, y se busca uno compatible con el de esta persona, tiene poder adquisitivo para cerrar un hospital si lo necesita. Claro. Y esto es lo que no se quiere reconocer. Pero es que esto sí que me parece de leyenda urbana. Muertes en sinceramente. hospitales. No, pero es que está Muertes totalmente en hospitales, comprobado además. que existen 3 niveles de esto, ¿no? Sí. Una organización completa. Por una parte, el que ofrece, el donante, ¿Qué miedo da esto? de alguna manera, el intermediario, que no te lo pierdas, que es importantísimo, Sí. y el receptor, que es Claro. el que crea la demanda, el mercado, y por eso existe esta historia. Claro, es que el crimen Pero organizado- solo decir una cosa, que el donante recibe muy poca cantidad de ese dinero en el que ha cifrado Se va perdiendo por el camino. coste. Sí, sí. No, es que piensa- pero brutalmente, a veces de esos $200.000 le llegan 3.000. Ya. Como o mucho, menos, mucho, o menos, o mucho O menos. menos. Es que piensa que ha habido una evolución muy importante en la expectativa de vida. Es decir, las personas con dinero ahora viven mucho más y
hay menos accidentes, por ejemplo, de tráfico. En España han bajado los accidentes de tráfico una barbaridad. En definitiva, los órganos ahora disponibles son menos y hay más gente esperando recibirlo. Pero al mismo tiempo, si contamos, ¿verdad?, con los millones de niños en situaciones de indigencia en Latinoamérica, en Centroamérica, en África, etcétera, realmente la población susceptible de proporcionar órganos, niños, por hablar de la población más vulnerable, evidentemente, pero por supuesto también adultos, ¿no? Sí, sí. Gente que luego tiene graves problemas de adaptación en su propio entorno, porque, por ejemplo, si han perdido el riñón, pues claro, ya no tienen la misma capacidad para hacer el trabajo y hay un sentimiento de vergüenza y de estigma. Claro. Es decir, que estamos hablando no solamente de... O sea, esto no es una transacción, esto no es una negociación, no es... Y esto es muy importante que lo entiendan los espectadores. No es simplemente, yo necesito $5.000, yo te doy el riñón y aquí cada cual pasaba a su casa contento. Eso no es así. Es gente que está desesperada por dinero y que vende parte de su cuerpo. ¿Y por qué el hueso en concreto? Me has dejado un poco... Sí, porque hasta ahora lo que se han puesto siempre son prótesis, prótesis que en muchas ocasiones pues generan rechazo, que en el mejor de los casos, una prótesis de rodilla, por ejemplo, depende de la edad que tengas, la mayoría de la gente ya va a partir de los 70, 75 años, suele necesitar prótesis de rodilla, pero a los 10 años hay que cambiarla. Mientras que si esto se hace con hueso y con hueso compatible, pues lógicamente no hay que cambiarlo. ¿Qué ocurre? Que el trasplante de hueso humano es una técnica que no se ha depurado bien hasta hace poco tiempo. Entonces, por eso, ahora es uno de los órganos más caros. Ha subido en la terrible bolsa de los órganos. Sí. Efectivamente, y superando al riñón. Hablabas de cuerpos que tú te has encontrado trabajando en las morgues de Perú y de otros lugares, que esto entraríamos en la segunda fase, ¿de acuerdo? En la fase criminal. Porque esta primera fase, de acuerdo, es terrible y nos deja como diciendo esto no puede ser, pero en el fondo es alguien que oferta, entre comillas, aunque sea un mercado terrorífico, ¿no? Pero ya claro, cuando hablamos de niños, decía nuestro compañero Juan G. Vallejo, 40, 50.000 niños que se esfuman de determinadas condiciones sociales habitualmente, y que yo también pensé, os lo aseguro, compañeros, o quería pensar que esto era leyenda, y que al parecer lo que hay es una actividad criminal. Ahí ya el niño no dice nada ni vender, sino que se lo quitan de en medio, como decía Paco, los antiguos sacamantecas. Si me lo permites, estuve un tiempo trabajando para Naciones Unidas por Centroamérica y Latinoamérica. Es un campo que conozco bien, El Salvador en concreto. Las maras... El Salvador debe ser terrible lo que está pasando, ¿no? Sí, El Salvador es terrible. Las maras tienen ahí un poder inmenso. Las maras ya en aquellos años, estoy hablando hace 10 años, desafiaban a la autoridad de una manera letal y muy fuerte. Y había ciertas conexiones, por supuesto, con otro tipo de bandas que se dedicaban a la pederastia. Entonces, las últimas cosas en las que estoy leyendo sobre crimen organizado de tráfico de órganos ya han señalado que en algunos puntos hay vinculaciones entre la trama de pederastia de niños desahuciados y el tráfico de órganos. Porque pensad que desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista de la gente que maneja esa organización, es un paso. Utilizas a los niños como cosas porque ganas dinero para satisfacción de los degenerados y a partir de ahí, ¿qué viene? Pues utilizar sus órganos, ¿no? Y eso es una realidad. Yo quiero dar 2 datos con respecto a la situación en España. Uno, muy importante y positivo, y es que en España se exige para el seguimiento y cuidado de la persona trasplantada toda clase de datos, lo cual entorpece cualquier tipo de trasplante criminal. Lo hace más difícil. Para mí eso no lo impide del todo, pero lo hace más difícil. Y por otro lado, hay un dato muy inquietante y polémico, pero que yo pongo encima de la mesa. En España no se encuentran los desaparecidos. Exacto. Lo dices siempre, Paco. Sí. Es una realidad. Por supuesto, 10, 12.000 desaparecidos en España sin aparecer, sin encontrar a ninguno de los llamados casos inquietantes, significa que alguno de ellos puede ser objeto de una cosa como esta. Sí, porque además, mira, yo quiero hacer primero un apunte a lo que comentaba Vicente, y es que hay un país en concreto donde, y esos son datos gubernamentales, y voy a decir una cifra hipotética, se supone que los niños que han sido cedidos, niños recién nacidos que han sido cedidos para adopciones internacionales, imaginad que son 15. Bueno, pues resulta que luego, cuando niños nacidos según los registros hospitalarios para adopción internacional, y luego en el registro de las adopciones internacionales hay 3. Con lo cual nos faltan 12 niños. ¿Qué ha pasado con ellos?
Esto por un lado. Y respecto a lo que decía Paco, hay una cosa que es muy importante. Efectivamente, los desaparecidos. Tenemos la idea de que estas mafias que operan en el tráfico de órganos van siempre a por los niños o hasta cierta edad. No es así. No es así por lo siguiente. Porque hay organizaciones, hay dos tipos de organizaciones. Los que cumplen con el comprador y le dan realmente o le facilitan un órgano compatible con él, y los que no. Los que le da igual. Y le venden lo que sea. Exacto. Con lo cual les da igual que sea compatible, que no, que sea de una persona que tenga una enfermedad, pero que tenga 40 años. Lo suculento que es este mercado. Claro, ¿no? que tenga 40 Porque años, las personas que sean demandan, niños que puedan estar enfermos, les da exactamente igual. Que demandan un órgano, tienen una necesidad letal, mortal. Claro, es vital. decir, o consiguen eso o mueren. Claro. Es decir, tienen que mejorar su estado vital en ese momento, su expectativa de vida y a lo mejor a veces salvar su propia vida. Pero es que es la Con lo misma cual la historia oferta es... que tú y yo conocemos muy bien, porque lo hemos contado alguna vez que otra, de los sacamantecas españoles, pero claro, nos retrotrae al inicio del siglo XX. Claro, pero es el mismo esquema. El hombre moribundo que dice, solo puedes salvarte con el unto de un niño. Claro. Y dices, hombre, no puede ser o la sangre bebida directamente la codicia, del corazón, del pecho. Lo que pasa, Iker, que este tipo de crimen organizado, a todos les ha ocurrido igual hasta cierto punto, pero yo creo que muestra con mucha más claridad la importancia del desarrollo tecnológico, porque siempre ha habido tráfico de mujeres, tráfico de drogas, pero claro, ahora, con la velocidad en los medios de comunicación, en el transporte, con las nuevas metodologías médicas, que más habrá mucho más, que permiten una mejor conservación y tratamiento de los órganos, con la posibilidad de que cualquiera en Australia busque un órgano en cualquier otro sitio, yo creo que este crimen organizado, este tipo de crimen organizado, no sería tan espectacular si no fuera por los últimos adelantos de los últimos 10 años. Porque claro, la rapidez aquí es fundamental, es muy importante, la gente depende de horas. Siempre se hablaba, en la leyenda urbana me refiero, de la dificultad del transporte, de todo eso que hacía falta para... Luego parece que en estos casos criminales no hace falta tanto. Te voy a poner un ejemplo de un caso real, y no puedo dar datos, pero yo sé de un caso, o sea, vamos, porque lo he vivido de cerca, profesionalmente, en el que se cruzó media Europa con un corazón en el asiento del copiloto. Madre mía. Bueno, para el crimen organizado... Perdóname un segundo, Paco. Ojo, ese corazón había salido de un país donde se había hecho una autopsia, se encontró ese corazón, era compatible, y se cruzó en coche media Europa en el asiento del copiloto. Para el crimen organizado quería decir, organizar en cualquier lugar, en cualquier punto, una clínica está tirado. Traer médicos de determinados países que se prestan a este tipo de asuntos está tirado. Otra historia también terrible para el ser humano, ¿no? El médico que ha hecho el juramento hipocrático y que supuestamente sirve a los demás, pero estamos hablando y que de gente por codicia... que es capaz de pagar cualquier cosa por una cosa vital, necesaria, sin la cual no puede. Digo el médico. El médico que se presta a eso... El médico hay que saber de dónde viene ese tipo de médico. Naturalmente no son los médicos de nuestro país y los que conocemos, pero mucho menos. Es cualquier médico, porque de hecho se dan casos también de muertes de personas, como digo, que están de paso en un país determinado, y hay casos, concretamente voy a decir una niña que la llevan al hospital sus padres por un problema de deshidratación. Sabes que los niños se deshidratan con facilidad. Después de que la ponga el médico que está de guardia, le pone una inyección, la niña muere y se la llevan a su país, y cuando llega a su país pues no tiene ningún órgano. Madre mía. Oye, y es lo que se denomina muerte hospitalaria en extrañas circunstancias. Muerte hospitalaria en extrañas circunstancias, que es un mundo que sabéis vosotros, pero que el gran público, yo también, no sabe nada. Sí. Nada. Pero es un mundo y no son novelas de Vicente Garrido. No. Es un mundo terrible y que tiene un enorme poder. Porque es verdad lo que dice Paco, para un crimen muy fuerte o muy organizado, ¿verdad?, montar un hospital, etcétera, no le cuesta nada. Pero claro, hay que doblegar muchas veces voluntades de políticos. Y porque tienes que tener medios, porque tienes que tener médicos, y tampoco puedes tener chapuceros. Si tú eres una empresa seria, entre comillas, tú tienes que hacer bien tu trabajo. Entonces, claro, eso necesariamente toca muchos ámbitos de lo que es la actividad pública, de lo que es la medicina, y eso requiere dinero. Y cada vez, tú sabes, Marc, que eso se alimenta a sí mismo. Sí. Porque el mundo necesita órganos. O sea, lo que el espectador todavía quizá no haya entendido es que hacen falta órganos. Y hay muchas personas
que están dispuestos a pagar lo que sea con tal de tener un órgano. Yo haría una ronda... En determinados ronda... países es enorme la cantidad de gente que está esperando el trasplante de un hígado o de un riñón. Sí. Es una cosa muy preocupante. Lo que quería decir es que aquí hay también mucha política. Y en esa política, por ejemplo, se echaba la culpa a los Estados Unidos de haber organizado toda esta historia, puesto que se supone que los órganos de los pobres van a servir a los órganos de los ricos, también, ¿no? ¿no? En efecto, se echa la culpa por parte de la izquierda latinoamericana y todas estas cosas, diciendo que el gran culpable, como siempre, son los Estados Unidos, son los que hacen porque quieren y pagan y no sé qué. Esto no es verdad. No es verdad, porque los órganos son comprados por gente de todas partes, por aquellas personas que pueden permitírselo y que necesitan urgentemente para sus hijos, para ellos mismos, para sus esposas o para quien sean. Lo importante es que para esto habría una solución. Es lo que quería decir, de verdad. Y os dejo una ronda final porque el tema, este sí que da miedo y este sí que, vamos, no hay comparación con el resto de temas de Cuarto Milenio, porque esto da miedo y cuando se junta aquí la mesa de expertos en el mundo de la criminología, yo de verdad tengo esa sensación de a veces perder un poco la fe en la especie, ¿no? Pero en fin, algo habrá que hacer, ¿no? Para reconectar y por eso os pedí una última, digamos, disquisición un poco luminosa si es posible, o cómo veis la solución, o qué puede pasar, o si no la veis. Yo creo que hay una solución. Y ahora sí voy a nombrar al país. Mira, Portugal tiene un sistema de medicina legal que es digno de importarse a cualquier lugar del mundo. Y allí hay 2 listas que si tú no las firmas, cuando mueres, eres tanto donante de órganos para trasplante como tus órganos pueden ser utilizados para investigación. Entonces, esa sería la solución. O sea, que no tengamos que hacer el trámite para ser donantes de órganos, sino que por defecto podamos serlo, salvo que alguna persona, por motivos de religión o por motivos X, no quiera. Una solución que propone María del Mar Robledo. Vicente. Hay lugares donde, desgraciadamente, yo de verdad, Iker, no sé qué se puede hacer, porque además hay tantos millones de personas que necesitan dinero y que ven como algo muy natural vender un órgano, aunque no estemos hablando de la muerte, simplemente del hecho, entre comillas, de transacciones, de negociación. Pero claro, una pieza, ¿no? Pero claro, una persona que necesita $2.000 para mantenerse él y su familia durante 3 años no va a venderlo si se lo dan por un riñón o por un hueso, como tú comentas ahora. Claro, eso no es una negociación equitativa. Paco, a mí me preocupa lo que pueda pasar en nuestro país, en España, y creo que se puede efectivamente atacar el problema, como dice Marimar, desde el punto de vista legislativo y tal. Pero también hay que trabajar muchísimo la prevención, Iker. En este caso, la policía tiene muy controlado el hecho de que alguien pueda querer vender un riñón voluntariamente, por ejemplo. Han sido capturados algunos individuos que los que querían comprar y los que querían vender, y todo esto está impedido, es ilegal y está muy perseguido en nuestro país. Y me alegro de ello. Pero no puedes evitar que la criminalidad continúe en este sentido. Aquí falta un plan. Se hace poco, ¿no? Sí, hace falta un plan que se adelante a los acontecimientos de una forma planificada, mediante una junta de estudio, de seguridad, etcétera, que está carente, un instituto que luche contra esta violencia criminal, en fin, cualquier cosa, se echan falta estudios y estadísticas. Es que realmente no se habla de esto. Este debate que hemos tenido aquí, yo no recuerdo haberlo hablado. No le sienta bien al Estado, ¿eh? Lo hemos dicho al principio. Yo no recuerdo haberlo hablado en ningún sitio. No le gusta nada al gobierno. Que habéis venido a hablar de cosas verdad, y que no tiene un eco. Yo escucho muchas veces, y en otros programas, al compañero Paco Pérez Avellán, y resulta que el listo es el otro. Él clama en el desierto, ¿no? A veces, diciendo, oiga, ¿qué pasa aquí? Bueno, y da la sensación de que esto es tan molesto que solo nos da miedo cuando pasa a nuestro lado, ¿no? Que yo espero que estos casos no pasen a nuestro lado, pero por lo menos convocaremos a nuestros amigos por aquí en Cuarto Milenio, este programa tan polémico, tan singular, tan diferente, pero por fortuna tan seguido por todos ustedes. Siempre va a haber un hueco para que nuestros amigos digan, como dice Vicente Garrido, que de esto no se habla y esto el pueblo tiene que conocerlo. Por favor. Tiene que conocerlo y tiene que conocer lo poco que se hace. Y esta historia, que es verdad que es un poco oscura, pero que nosotros siempre contamos aquí, no para regodeo, ¿no?, sino para denuncia. Gracias a los tres, de verdad, es un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Para incrementar en este caso pesadillas, pero es la realidad. Bueno, es la realidad. Con la intención de que se arreglen. Claro que sí, gracias, Paco. Gracias a los tres. Vamos con más cosas, vamos con fotografías, con imágenes de Cuarto Milenio. La primera fotografía de esta semana nos la enviaba Javier Jabalera desde el castillo de Neuschwanstein, en Alemania. Nos decía que estuvieron allí unos días de vacaciones en el año 1999, que estas fotografías están realizadas con una cámara
de las normales, de las analógicas, no de las digitales, y que parece que salió algo raro, la han tenido siempre como una fotografía extraña y que siempre se han pensado enviarla a este programa y por fin lo han hecho, porque el castillo, como vemos, está en primer plano y aquí vemos que hay como una especie de gorra flotante, algo totalmente absurdo. Es más, nos decían, bueno, tiene fama este castillo de un poco encantado porque fue construido por Luis de Baviera, Luis II de Baviera, el rey loco, en 1866. Dice, y de repente nos sale esta especie de cabeza, ahí la tenemos, y como con una gorra, ¿verdad? Bueno, Guillermo dice, bueno, una gorra voladora y de esas dimensiones puede ser una pareidolia de lo que son las nubes, pero en este caso no, en este caso es que se ve además claramente. ¿Qué pasaba con las cámaras de antes, las de carrete, las que había que pasar? Pues que a veces no pasaba del todo y entonces dos fotografías se quedaban superpuestas una sobre otra. Habría que ver la fotografía anterior o posterior que habían hecho, si había alguien cercano con gorra, y eso ha podido quedar ahí reflejado. Esa sería la solución que tenemos a esta fotografía. Y nos vamos con otra, también hay que mirar al cielo en este caso. Daniel Ramón, desde Lloret de Mar, en Gerona, nos enviaba esta imagen que fue tomada hace pocos días. Decía que era además una tormenta como no habían visto nunca, 2 días de rayos y truenos terribles. Hizo fotografías y en una de ellas salió esto que él identifica como una especie de nave redonda, como con unos hilos o unos tentáculos. Ahí la tenemos. La verdad es que se ve bastante bien en el cielo. Fíjense, esta sería la imagen normal. Y aquí Guillermo León nos ha puesto varias muestras ampliadas para que se vea perfectamente que parece ser un objeto, ¿verdad? Un objeto además consistente, redondeado, que ¿qué podía ser? Pues mira, Guillermo nos dice que realmente esa esfera con radios no sabe lo que es. ¿A algún meteorólogo? ¿Esto es producto de un rayo? ¿Puede ser un rayo en bola ya deformado? Ahí lo tenemos. Pues es que no hemos encontrado la solución. Tal vez es un fenómeno meteorológico que este equipo no conoce. Y ahí tienen las vías de contacto. Ahora mismo se las voy a dar para que si tienen la solución o cualquier fotografía extraña que no logran identificar lo que salga en ella, pues nos la envían. 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Esta noche quiero responder con cierta rotundidad a una incógnita que me preguntan mucho por la calle, y no es sencillo responder cosas así fríamente en este programa, ¿no? Donde todo queda habitualmente en la duda, porque de todo dudamos y todo está envuelto en la sombra de la tiniebla y de los claroscuros, ¿no? Nada es ni negro ni blanco, pero sí que creo que vamos a terminar con algo que constantemente me indican y me dicen por qué yo hablo de cierta forma refiriéndome a cierto personaje. Estamos ahora mismo, en el momento en que conectamos con todos ustedes, con el miedo en el cuerpo, sinceramente, con la sensación de que algo se ha hecho muy mal, hasta con indignación, podríamos decir, por el asunto del ébola en Madrid, en plena capital de España. Parece mentira, ¿no? Se produce una irritación, se produce un casi frotarse los ojos porque uno no se puede creer que ocurran estas cosas, pero van y ocurren. Y siempre con el temor a lo políticamente correcto, se actúa siempre con esa dictadura auténtica de lo políticamente correcto. Se toman decisiones solo por saber si va a dañarle o a favorecerle a uno políticamente, y en cualquier partido político y de cualquier forma, me da lo mismo. Y por tanto al final son ustedes, nosotros, los que nos quedamos un poco indefensos ante acciones increíbles. Bien, pues hubo alguien en esta mesa de allá abajo de Cuarto Milenio que ya anunció todo lo que va a pasar. Fue una siniestra profecía. Hay alguien a quien yo de vez en cuando le pido que suelte ese tipo de cosas. Hay alguien que siempre en los foros más escépticos, más científicos, en las personas que gozan o creen gozar de gran sentido crítico o sentido común, pues hace que haya un sarpullido en torno casi a él, ¿no? A todo lo que dice, y lo tratan casi de chiflado. Es Enrique de Vicente, al que yo llamo el maestro, y que es pues el más habitual de los colaboradores de la Nave del Misterio. Enrique hace 6 meses, en esta mesa,
y la verdad es que es sobrecogedor ahora mismo recordarlo, dijo lo que está pasando ahora mismo. Dijo que iba a pasar lo que está pasando. Argumentó por qué iba a ocurrir o podía ocurrir lo que ha ocurrido. Y la reacción inmediata fue, como digo, en foros, me refiero en foros a prensa, a televisión, a medios concretos, no hay individuos que dicen lo que quieren, sino medios concretos, que alarma muchos columnistas de la prensa seria, entre comillas. Vaya cosas que cuentan en Cuarto Milenio, qué ridículo que se hable de cosas dando mucho miedo. Bueno, pues ha pasado. La gran pregunta es, ha pasado en esto, pero ¿en cuántas cosas habría que empezar a rebobinar? Puede ocurrir lo mismo. ¿Cuántas cosas que ha lanzado en esa mesa Enrique de Vicente y que a los señores del sentido común les parecen muy arriesgadas y dignas de un profesor chiflado, luego van y se cumplen? Es que no es la primera, ni será la última, por desgracia. Yo sí tengo una especie de cuenta, ¿no?, paralela, y me sorprende mucho cómo el maestro Enrique acierta. ¿Por qué acierta Enrique? Porque es arriesgado y porque es valiente, y porque va contracorriente, y porque no le gusta lo políticamente correcto. Por tanto, se ha convertido en un ser solitario, como lo somos todos los que no comulgamos o no pretendemos que nuestra audiencia comulgue con lo políticamente correcto. Y claro que te puedes equivocar. Si eres valiente te puedes equivocar mucho más que los que nunca se arriesgan. Pero si eres valiente y tienes un fin noble, un fin de arrojar luz sobre el mundo que te ha tocado vivir, seguramente aciertes en ocasiones vitales. Y ya pongas en preaviso al público que te sigue de que hay que ser muy críticos, precisamente ser críticos con el mundo que nos rodea. Porque la sorpresa, la indignación, la irritación, lo increíble, lo misterioso, está a la vuelta de la esquina. Verán, yo Enrique, que tiene 64 años, lo conozco hace prácticamente 25. Siempre ha sido uno de mis grandes amigos porque había algo en él que era increíble. Es una persona que ha estado en todos los movimientos habidos y por haber. Ha estado en todos los inicios del misterio habidos y por haber. No hay caso en este país que no tenga que ver con él, que lo haya investigado en primera línea. Es mucho más que una enciclopedia andante, que es lo que, digamos, pertenece casi a su ficha o DNI en el mundo de la investigación. Enrique, sobre todo, y lo digo, es un valiente. Y no estamos muy sobrados de valientes. No estamos muy sobrados de personas que sean capaces de decir lo que piensan, de argumentarlo, y lo más importante, y para mí lo más hermoso, sin temor a quedar como un chiflado. Es más, pensando que tomen por chiflado hoy en día, en este sistema en el que vivimos, empieza a ser un honor. No le importa dejar la autopista más transitada e irse por el camino solitario, porque él cree tener una misión. Y yo creo en las personas que creen tener una misión. Porque además Enrique no pretende convencer a nadie de nada. Simplemente, cada vez que habla, es fruto de prácticamente medio siglo envuelto en el misterio. Y cuando uno se ha dedicado medio siglo a difundir el misterio en revistas legendarias, como en los años 70, en todas las publicaciones importantes, en todos los medios, más científicos, menos científicos, es capaz de acumular un conocimiento que es absolutamente heterodoxo, que no es convencional. Y cuando alguien dice algo, ese algo es fruto de un sinfín de estudios y de reflexiones. Enrique de Vicente, yo creo que muestra perfectamente lo que es el espíritu milenario. El espíritu arriesgado, por supuesto. Yo puedo estar en muchas cosas en desacuerdo, y seguro que lo estoy con Enrique. Pero su valentía, su necesidad de contar, su necesidad de gritar despierten, es muy válida. Porque la mayoría del mundo nos pide que durmamos, que estemos en un letargo. No pasa nada, oiga. Pasa cualquier cosa y la respuesta es no pasa nada, oiga. No, si ya los poderosos controlan todo y estamos en buenas manos. Bueno, pues hay personas que creen que no estamos en buenas manos, que han dedicado su vida a ser guerrilleros, entre comillas, de la luz. Guerrilleros que intentan apartar las capas de oscuridad. Repito, Enrique tiene 64 años, mientras las personas están pensando, criticando, pidiendo no sé qué de la jubilación, yo sé que él es de los que nunca se va a jubilar. Que su vida la ha consagrado a contar lo que nadie cuenta, con un entusiasmo que ya le gustaría a los más jóvenes. No conozco a ningún joven, o a muy pocos, que tengan el entusiasmo, el enteos, las ganas, la pasión, el verse involucrado no como profesional ni no para ganarse la vida, sino de verdad en una especie de cruzada por lo que él cree, como Enrique de Vicente. Tendríamos que verle muchas veces para reconectar con ese entusiasmo. Les diré una cosa más, Enrique de Vicente, y lo estoy personificando y no es correctamente
No es políticamente correcto lo que estoy haciendo ahora, porque aprecio y admiro a todas las personas que tienen que ver con la nave del misterio, cada una a su forma, pero sí es verdad que tengo que hablar de Enrique porque su última profecía con el ébola es que es ya como, bueno, pues ahí está el ejemplo de un sabio que puede equivocarse, repito, pero acierta y acierta con cosas muy graves. ¿Será porque tiene información que nosotros no tenemos? No, es por la constante reflexión autocrítica y crítica de lo que viene y capacidad de tamizarlo todo y de no quedarse con lo que nos cuentan. Les diré una cosa más. A este programa de televisión y a todos los programas de televisión vienen personas con diferentes objetivos, es lógico, ¿no? Algunos vienen porque saben que esto es un escaparate interesante ahora mismo. Algunos vienen para ayudarnos y ayudarse. Algunos vienen simplemente, y está muy bien, para dar a conocer sus pesquisas. Bueno, pues Enrique de Vicente en concreto viene porque sabe que el destino de este programa es su propio destino, que han ligado, digamos, ambos conceptos una misma misión. Rema a favor de corriente siempre porque piensa que esta es una oportunidad única en su vida. Esta edad ya veterana, pero joven de espíritu, que es lo que importa, Enrique ha conocido el absoluto apoyo social. Puede que haya más o menos avinagrados, otra cosa es no estar de acuerdo, que se pueden estar de acuerdo, pero los avinagrados de siempre, los dogmáticos de siempre, las estructuras inamovibles y oficialistas de siempre, le critican mucho. Y eso, él lo sabe, yo también, es un honor. Y sin embargo, ustedes, las personas normales y corrientes, televidentes de Cuarto Milenio, oyentes de Milenio 3, personas por la calle, le han dado en los últimos años una especie de baño de multitudes, de afecto que yo creo que él se merecía. El mundo del misterio ha tenido grandes caras, grandes personajes, los conocemos todos, admirables, y Enrique, trabajando tanto más que ellos, nunca había recibido ese cariño, que es muy importante, ese fervor popular. Quizá porque era un torbellino informativo tan grande, siempre envuelto en libros, siempre caótico a su forma, que no sabía cómo vertebrar del todo esa misión. Yo creo que ahora lo sabe perfectamente y por eso nos da esas alegrías y esos terrores cuando acierta en la mesa de Cuarto Milenio cosas proféticas que luego se cumplen. Enrique a favor absolutamente de la misión de este programa, que también es la suya. Como un caballero templario, ¿no? Como un caballero templario en el buen sentido, creyendo que lucha por un fin justo, que es quitarnos la venda, que despertemos.